Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. A partir de este momento, inicia su transmisión LT25, Radio Guaraní, AM970, desde sus estudios centrales ubicados en San Martín 1380, en la ciudad de Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 7:41. Temperatura 20 grados. Humedad 85%. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos sin olvidar.
1970, Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Con sus alforjas de ilusión llena, la flor del monte cantando va. Canta la tierra de sus amores, versos y flores deja al pasar. No le hacen meña a los sinsabor, ella es ternura, toda bondad. Flor de mi pago, bella y graciosa, rindo a tu paso mi adoración. Talle flexible de fino mimbre, pasas al ritmo de tu canción. Llevas contigo toda la esencia y la fragancia de tu vejez. ¿Cuánto daría por ser el dueño de tu morada en aquel bebé? Mañana y tarde viste de fiesta la calle larga de la ciudad. Es el camino por donde pasa la princesita de aquel lugar. Lleva trenzado un pajil de liana que luce ufana muy singular. Es la corona más codiciada, imagen pura de la humildad. Flor de mi pago, bella y graciosa, rindo a tu paso mi adoración. Talle flexible de fino mimbre, pasas al ritmo de tu canción. Llevas contigo toda la esencia y la fragancia de tu vejez. ¿Cuánto daría por ser el dueño de tu morada en la que te ve? Desde la selva, desde los ríos, desde las cuerdas del Maracá, traigo la esencia de mis corrientes en 4 notas, do, re, mi, fa. Muchos me miran con el desprecio, pero en el canto pongo mi fe. Y así en 3 letras, no 10 miradas, me bautizaron el chamamé. Qué lindo es el chamamé, chamamé para bailar, chamamé para los amores, chamamé, chamamé para cantar. Qué lindo es el chamamé, chamamé para bailar, chamamé para los amores, chamamé, chamamé para cantar.
de norte a sur, de este a oeste, todo lo largo del Paraná. Y el marco entero del Gran Corrientes, el chamamé es para adornar. Con acordeones y con guitarras, en cada copla se ha de entonar. Brindando amores para las guainas, siempre mi nombre al recordar. Qué lindo es el chamamé, chamamé para bailar, chamamé para los amores, chamamé, chamamé para cantar. Qué lindo es el chamamé, chamamé para bailar, chamamé para los amores, chamamé, chamamé para cantar. Yo no sé qué ha pasado con ese amor tan puro y sincero, lo que si fueron vanos todos mis sueños. No sé si en tus recuerdos están mis caricias como aquel tiempo en el que tú me amabas, mimándome dulce amor. ¿Dónde te has ido, muchacha, sin mí? Cuánta nostalgia yo tengo de ti. Cuántos momentos felices vivimos y hoy son recuerdos latentes sin voz. ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó tu ternura infinita? ¿Dónde te ha sido mi dulce ilusión? No sé qué ha pasado con ese amor tan puro y sincero, lo que si fueron vanos todos mis sueños. No sé si en tus recuerdos están mis caricias como aquel tiempo en el que tú me amabas, mimándome dulce amor. ¿Dónde te has ido, muchacha, sin mí? Cuánta nostalgia yo tengo de ti. Cuántos momentos felices vivimos y hoy son recuerdos latentes sin voz. ¿Quién se robó aquel cariño sin par que yo cuidaba con honda pasión? ¿Quién se robó tu ternura infinita? ¿Dónde te has ido, mi dulce ilusión? Y me digan si es que es verdad que lo nuestro no quieren bailar, porque piensan que se van a rebajar. Casi todos los que están acá son del campo, criollos de ley, pero llegan a la capital y se olvidan de lo que fue ayer. Ya no bailan como allá en Los Pagos, ni se visten como sus taitas. Si le dicen ¿dónde has nacido?, contestan afuera, pero me crié acá, vive. Y así siguen con sus pretensiones, sin pensar en lo triste que es olvidarse de aquellas regiones, costumbres hermosas que viven sin revés. Quiero que lo cante fuera. Si no creen que esto es verdad, vengan pronto y verán con calor pasear a los menchos caté con su traje puesto con calzador. Esto último sí que hay que ver y fijarse cómo son los caté. Ya no quieren hablar guaraní, ni tampoco bailar chamamé. Ya no bailan como allá en Los Pagos, ni se visten como
perder. Y así siguen con sus pretensiones, sin pensar en lo triste que es. Olvidarse de aquellas regiones, costumbres hermosas que viven sin rever. Qué triste me quedé aquella tarde al saber que te casabas. Lloraba por tu amor, sabiendo que eras mía y tanto te quería. Hoy triste está mi vida por aquella ilusión. Que sufriendo está. Que sufriendo está. Con este chamamé sentido a mi pago quiero llegar y allí poder abrazar a un montón de grandes amigos, hombres nobles y muy queridos, correntinos bien cambá. Ojo, pende benguaracha amigo, aní que peche aflojar.
en la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono de contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Cursucuatiá, Corrientes. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes.
¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 9 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 86%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. El chamamé y la cultura correntina despiden a uno de sus principales referentes, Pedro del Prado, integrante de Amandayé, falleció en la jornada de este domingo y hay que decirlo, ¿no? Su amor por la música va a quedar siempre en su público. En menos de un mes el luto vuelve a golpear al chamamé y a la cultura correntina, que ahora le toca despedirse de Pedro del Prado. Si bien hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, se conocía que el músico estaba internado en el Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes y falleció en la jornada de este domingo. Quienes quieran despedirse del artista correntino, sus restos serán velados en una cochería ubicada sobre calle San Juan al 1465 a partir de las 8:30 de la mañana de este lunes, al igual que Ofelia Leiva y la escritora Marta Chemes Bahamonde. El legado de Pedro del Prado va a seguir vivo en su familia, amigos y sobre todo en su público bajo el cielo de Mantilla por Amandayé. Repasamos algunos títulos de nuestro diario digital www.cadenaderadios.com.ar. En materia policial hay que hablar de lo que sucedió en el interior, en la localidad de Curuzucuatiá. Murió un hombre tras chocar contra una moto. El accidente fatal ocurrió esta madrugada, luego de que ambos rodados impactaran en una esquina de la ciudad de Curuzucuatiá. En la madrugada del domingo, este trágico accidente entre dos motos se cobró la vida de un hombre en esta localidad correntina. De acuerdo con la información brindada por la comisaría de este distrito, se trata de dos motos Honda, una XR 150 y una Honda Titán manejada por un hombre de apellido Luque, quien falleció en el momento de la colisión. Una noticia alarmante tiene que ver con los focos de incendios. En solo 12 días se registraron 22 incendios por quema de basura. En lo que va de octubre, Corrientes ha experimentado una preocupante ola de incendios con 22 focos ígneos registrados en diversos puntos de la capital. La mayoría de estos siniestros fueron provocados por vecinos que realizaron quemas de basura en terrenos baldíos, según informaron los bomberos voluntarios. Caso Loan, prisión preventiva a 10 personas acusadas de manipular a los testigos. Después de ser llamados a indagatoria, la situación legal de los imputados, que serían parte de la Fundación Lucio Dupuy, se tornó más grave. La jueza Cristina Poser-Penso ordenará su traslado a distintas cárceles federales.
Otras actividades que se desarrollaron durante el fin de semana aquí en Corrientes Capital, sin dudas que aquellos que tuvieron que transitar o quisieron salir a pasear por nuestra bella costanera se habrán encontrado con un tránsito muy complicado en horas de la tarde, sobre todo ayer en la costanera, porque prácticamente toda la ciudad de Capital estaba agolpada allí, no solo por el hecho de disfrutar de los parques y paseos, sino que hubieron muchas actividades turísticas, entre ellas el inicio de una de la temporada de playas más larga del país, con muchas actividades. Estuvo el intendente de la capital de Corrientes, Eduardo Tassano, allí en esta presentación, y otras tantas actividades que se desarrollaron en diferentes puntos de la capital. El día se prestó y toda la ciudadanía de Corrientes, puedo decir que estuvo en distintos puntos de nuestra bella ciudad disfrutando, tanto así que si ustedes, los que tienen oportunidad de circular por zonas de la autovía, que bueno, está sin terminar, se iban a encontrar con muchas familias, ¿sí?, en lo que son las colectoras de la autovía, disfrutando con sus niños en bicis, con sus mascotas. Hay que decir que fue un fin de semana exitoso y el clima acompañó a toda la ciudadanía de Corrientes Capital para que disfrute de una jornada magnífica. Hay otras actividades que se van a desarrollar en diferentes puntos de la provincia durante esta semana también. Hay que decir que en Empedrado se va a vivir un gran día en el camping municipal este sábado 19 de octubre, en el marco de la carrera de trail running Conquista de la Arena. Durante la jornada, a partir de las 10 de la mañana de este sábado 19 de octubre, podrán disfrutar de la Conquista Expo, un paseo de compras con indumentaria, accesorios deportivos. Y para cerrar, a partir de las 7 de la tarde, llega la Conquista Sunset con la banda Maluni en vivo. Hay DJs, patios gastronómicos y cervecero para seguir disfrutando este fin de semana en Empedrado, entonces a no perdérselo de esta expo. Minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país. Vamos a establecer la primera comunicación de la jornada del día de hoy. Vamos a dialogar con la intendente de Colonia Liebig, Lorena Kowak. ¿Cómo le va? Buenos días. Facundo Rojas a la saluda para Cadena de Radios. Buenos días, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Acá arrancando lunes, ya con distintas actividades para esta semana, así que a full también acá por Colonia Liebig. ¿Qué ha dejado el fin de semana para Colonia Liebig? Y tuvimos una jornada deportiva donde estuvimos haciendo todo lo que tenga que ver con vóley, con la participación de más de 30 equipos de todas las localidades cercanas, donde todos los años hacemos previo a nuestro Festival de los Pueblos de Frontera, donde se hace una competencia de vóley, así que estuvimos sábado y domingo acompañando a los jóvenes, ¿no? Sabemos que ha recibido la visita del rector de la Universidad de El Salvador. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, la verdad que muy contenta. Ya es la segunda vez que nos visitan. La primera vez vinieron hace 20 días, donde estuvieron visitando los colegios de Liebig, y también haciéndoles preguntas a los jóvenes que quieren estudiar, así que en la evaluación de todo eso vinieron a contarme y bueno, organizar algunas actividades ya para el próximo año, y también ver la posibilidad de que los chicos de Colonia Liebig puedan tener alguna beca para ir a estudiar a Santo Tomé el próximo año, ¿no? Así que la verdad que muy contenta, salieron cosas buenas. Vamos a tener una importante donación de libros y ya viendo algunas capacitaciones próximamente para la localidad a través de la universidad. Bien,
son importantes entonces y buenas las expectativas que hay a futuro. Sí, por supuesto. Si bien ya tenemos chicos que estudian veterinaria o que estudian agronomía, pero están lanzando una nueva carrera en Santo Tomé el próximo año, así que realmente contenta, ¿no? Que nos tengan en cuenta y que podamos tener algún profesional en esa área, ¿no? Perfecto. ¿Y en el municipio cómo están trabajando? ¿Qué trabajos se están realizando hoy, sobre todo en materias de obras? Sabemos los recortes que hubieron a nivel nacional. ¿Afectó, no afectó? Sí, claro, por supuesto. Afecta, nos toca todo, pero bueno, siempre también con el apoyo de nuestro gobernador estamos haciendo varias obras, entre ellos todo lo que tenga que ver con luminaria, cordón cuneta, veredas, están comenzando nuevas viviendas, así que próximamente esperando que venga el tan anhelado asfalto para nuestra localidad, ¿no? Lo llevo al otro ámbito, la Unión Cívica Radical. ¿Qué opinión tiene respecto a este panorama político después de que Valdés sea el único candidato a presidir al partido? Y bueno, nosotros contentos de que nuestro gobernador ya es el presidente. La verdad que lo acompañamos en todo momento, acompañamos mucho a la juventud también, así que realmente contenta. Sé que el gobernador va a llevar adelante el partido, si bien cuando fuimos a una reunión, cuando se lanzó su candidatura, la tiene bien clara y bien merecido lo tiene, ¿no? Así que acompañar, seguir trabajando en equipo. Nosotros desde la comunidad de Lievi también presentamos nuestra lista, fue una lista única, y acompañando a la UCR y trabajando en forma conjunta, ¿no? ¿Cómo viene el trabajo con los demás intendentes? Bien, si bien toda la costa del Uruguay nos caracterizamos por trabajar siempre en equipo, tenemos un grupo donde nos manejamos siempre en todos los eventos, estamos trabajando mucho con el corredor jesuítico, donde ya nos estamos juntando una vez por mes, obviamente que también se tocan otros temas, pero siempre trabajamos en forma conjunta con todos los colegas, pero en este caso trabajamos mucho con las localidades vecinas de Corrientes, ¿no? Bien, intendente, nosotros queremos agradecerle, esperamos que se encuentre bien y continúen las actividades de buena manera en toda esa zona. Bueno, muchas gracias y desde ya están invitados. El próximo 2 de noviembre tenemos nuestro primer festival de pueblos de fronteras, el primer festival provincial. ¿De qué se va a tratar este festival para la gente, para dejar la invitación a toda la gente, ¿no? Y nosotros elegimos a nuestra reina, que después nos representa en todos lados, y trabajamos mucho con las ciudades fronterizas, Paraguay, Brasil, donde el festival se caracteriza por resaltar todas las costumbres, las distintas colectividades. Si bien nuestro pueblo tiene mucha colectividad ucraniana, alemana, polaca, entonces se hace el Festival de los Pueblos de Frontera, donde también se hace un trabajo en conjunto, y iba a ser nuestro sexto festival, pero pudimos lograr que sea el primer festival provincial este año. Perfecto, ahora sí, intendente, le queremos agradecer por su tiempo, le mandamos un abrazo grande y que continúe bien. Listo, hasta luego. La intendente de Colonia Liebig, Lorena Soledad Kovacs, hablando con nosotros respecto a esta visita que recibió del rector de la Universidad de El Salvador, también haciendo un análisis de lo que fue las elecciones en la Unión Cívica Radical, y también contándonos todas estas actividades que van a venir dentro de su localidad y todo lo que están realizando en la costa del Uruguay en este trabajo en conjunto con los demás intendentes. 8 de la mañana, 23 minutos en todo el país, hasta las 10 somos la cadena provincial de radios. La libertad, la verdad y la integración son los eslabones más importantes de esta cadena. Cadena de radios, el arte federal de informar. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cancinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella
perder. Ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, por Carotti, pídale que le cante, niña mía. Nunca va a encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo un cielo infinito de mantilla. Hablamos de todo. Escuchamos a todos. Llegamos a todas partes. Cadena de radios. Cadena de radios. Democracia informativa sin fronteras. Música de Amandallé para acompañar esta mañana de la cadena provincial de radios, sin dudas que en la voz también del querido Pedro del Prado. El chamamé, como decíamos, está de luto. El cantante, guitarrista, autor y compositor Pedro Oscar Juliandro, artísticamente Pedro del Prado, falleció en las últimas horas. Se encontraba internado en el Hospital Vidal de la capital correntina. Y hay un profundo pesar en el mundo chamamecero por el fallecimiento del integrante del grupo Amandallé, reconocido músico y compositor. En el año 2018 había sido declarado ciudadano ilustre. En el año 2020 había sufrido un infarto y permaneció varios días internados hasta su total recuperación. Y el 9 de septiembre pasado el libreño sufrió un preinfarto y fue internado de urgencia en el Instituto Cardiológico de Corrientes. En este último tiempo permanecía internado en el Hospital Vidal, donde falleció en las últimas horas. Nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 24 de diciembre de 1954. En su niñez se interesó por la música por influencia de su padre, cantante aficionado, iniciándose en la ejecución de la guitarra a la edad de 9 años. En esta etapa se perfecciona como con el maestro Pedro Parra. Sus primeras presentaciones las realiza en fiestas familiares y escolares y con tan solo 11 años de edad
comienza a presentarse en peñas y festivales de Paso de los Libres y su zona de influencia y en audiciones radiales de LT12 Radio General Madariaga. Un poco de la historia de este gran músico de Corrientes como lo fue Pedro del Prado. A esta hora de la mañana vamos a sumar el contacto con el móvil de exteriores, a ver cómo están las calles correntinas. Buenos días, Fito Fernández, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Facu, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radio. Es una mañana bastante atípica aquí en Corrientes. Bueno, sí, por supuesto, esa es la noticia más destacada, lamentablemente, del fin de semana, una noticia triste, ¿no? Como es el fallecimiento justamente de Pedro del Prado. Pero bueno, volviendo a lo nuestro aquí, a lo que es la capital, bueno, un día muy nublado aquí en Capital, bastante fresquito para algunos, pero bueno, no es como para ponerse mucho abrigo, ¿no? A lo sumo un saquito demasiado liviano si es medio friolento, porque bueno, el fin de semana tuvimos mucho, pero mucho calor aquí en la capital correntina y esperando también, por supuesto, la actividad que todos los empleados de la administración pública están deseando, como es saber qué porcentaje será el anunciado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piacentini, dentro de un rato nada más, entre 1 hora y media, aquí en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Corrientes, donde nos encontramos allí prácticamente de afuera en este momento. Mayores actividades de lo que respecta al gobernador de la provincia de Corrientes no hay, solamente que va a atender audiencias. Hasta ahora no ha llegado aquí a Casa de Gobierno, pero bueno, se espera su inminente llegada, o si no, su paso por el centro administrativo de la ciudad de Corrientes, donde bueno, tiene su oficina, y ahí atendería también posibles audiencias. De no ser aquí, sería allí justamente en el edificio administrativo. Lo importante, lo dijimos, a las 10, anuncios salariales en el Ministerio de Hacienda. Se va a tratar justamente sobre el aumento, básicamente aumento de haberes. Y bueno, ese sería lo único que aumentaría, ¿eh? El aumento de sueldos es lo único que aumentaría en esta oportunidad. ¿Por qué decimos eso? Porque bueno, no va a haber aumentos en los plus y tampoco en los adicionales, ¿no? Pero podría haber un aumento justamente de este tipo de adicionales a partir del mes de noviembre. Nuevamente, ¿no? El aumento sería de 2 dígitos. Ayer lo dijo el gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés, en una radio colega, y el aumento sería de 2 dígitos, o sea que el mínimo del aumento sería de un 10%. Otros hablan, pero ya esto es extraoficial, de que podría ser entre un 15%, pero bueno, habrá que ver, por supuesto. Tendremos que esperar 1 horita y media más para conocer exactamente o fehacientemente cuándo será el aumento. En diciembre habría la posibilidad de un nuevo aumento en el haber de la administración pública. Pero cabe recordar que bueno, que para esa fecha se paga lo que es el sueldo anual complementario, más conocido como medio aguinaldo o aguinaldo. Así es que bueno, habría que ver cómo viene la cosa, ¿no? Este aumento de sueldo en los haberes ya va a estar impactado en el sueldo de octubre, así es que seguramente ahora a fin de mes, cuando cobren, ya va a estar impactado este aumento en los haberes de la administración pública. Así es que bueno, son todas especulaciones hasta ahora. Lo único que sabemos es que el aumento solamente va a ir a el sueldo por esta oportunidad, no va al plus ni tampoco a los adicionales. Y bueno, y esperar justamente qué es lo que dice el ministro Marcelo Rivas Piacentini hoy a las 10 de la mañana con los nuevos anuncios salariales. Como bien lo decíamos la semana pasada, lo anticipábamos, se iba a hacer esta semana porque bueno, la semana pasada hicieron correr un flyer que era falso, que era muy parecido al de Casa de Gobierno, a los que manda por supuesto todo lo que es el Departamento de Información Pública, pero bueno, era falso, se salió a desmentir rápidamente eso. Así es que esta vez nosotros habíamos dicho que en esta semana se iba a anunciar verdaderamente y fehacientemente el aumento, y bueno, justamente hoy a las 10 de la mañana esperando por supuesto por esa actividad que bueno, cerró a la mañana aquí en Corrientes, Facundo. Perfecto. ¿Cómo está el tránsito para cerrar su primer ingreso?
A esta hora ya está tranquilo aquí en esta zona de Casa de Gobierno. Hoy más temprano, por supuesto, con el ingreso de los diferentes establecimientos escolares que tenemos aquí, fue bastante complicadito, pero bueno, ya está tranquilo el tránsito aquí en zona de Casa de Gobierno. No hubo mayores inconvenientes en lo que respecta, por supuesto, a la actividad de vehículos en esta zona. Bueno, guardamos entonces el contacto para poder llevar a todos los rincones de la provincia la información de los anuncios salariales, Fito. Así es, Facundo, estaremos por allí seguramente, así es que dentro de un rato estaremos hablando nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias, que ande bien. Hasta luego. Ernesto Fito Fernández, desde el Móvil de Exteriores, con toda la información y lo que va a suceder en algunos minutos, nada más que tiene que ver con el anuncio salarial para los estatales de Corrientes. El mundo quiere saber. Nuestra provincia también. Hay un nuevo diario digital en un nuevo formato. Cadenaderadios.com.ar, el diario digital de los radiodifusores. La señal de cadenaderadios.com.ar. Sentite informado. A toda hora. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su... 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país. Vamos a seguir sumando informaciones a esta hora de la mañana. Nosotros le vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en materia deportiva el fin de semana. ¿Cómo anda el señor Lucas Sigrud? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Facu, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Mucha información, sabemos que los lunes siempre son así, en materia deportiva el día está cargado, así que bueno, primero y principal contarle esto, que anoche teníamos la información, en todo el país era una noticia bastante importante, y es que hoy es el día Gago. Hay una firma de contrato, presentación y el primer entrenamiento en Boca. Estamos hablando de que Gago, después de todos los rumores que hubo, finalmente llegó a la Argentina, no quiso hablar con la prensa, lo que dijo fue que, bueno, de vuelta a casa, es lo que se pudo escuchar, una cita textual que se le puede sacar ahí en parte, lo que dijo con la prensa que lo estaba llegando, digamos, para que hable, pero bueno, no quiso hablar. Llegó el día finalmente, después de todos los rumores, como ya decía, hasta hubo un repudio de un Chivas de Guadalajara que poca gracia le hizo su salida mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, pero llegó finalmente al país, ¿no? Desde este lunes, formalmente se puede decir que Geneise tiene nuevo entrenador tras la salida de Diego Martínez, cuando Pintita firme su contrato hasta el final del mandato de Juan Román Riquelme. Va a ser el sexto DT en la era política del torero, que sueña, al igual que todos los hinchas, con que sea el último y el más exitoso, ¿no? A partir de este lunes 14 de octubre va a comenzar la hora de la verdad, y vamos a ver qué sucede en este día, ¿no? Qué novedades hay respecto de este nuevo entrenador. Mucho se habla de cómo va a poder ser este movimiento, ¿no? De Gago en Boca. Eso por un lado a nivel nacional. En materia local hubo bastante movimiento. Estamos hablando de que se desarrolló la segunda fecha de la Copa de la Liga Correntina. Boca Unidos debutó, porque recordemos en la primera fecha era un equipo que estaba libre en las zonas, así que esta vez tuvo la oportunidad de debutar en la Copa de la Liga con una goleada. El Aurirrojo superó a Yaguareté 4-0. También, por supuesto, en esta fecha golearon Talleres y Barrio Quilmes. Empató Cambacuá y lidera su grupo. Estamos hablando de que por el grupo de Boca Unidos tuvo un auspicioso debut y venció a Yaguareté 4-0. Los goles del conjunto Aurirrojo fueron marcados por Marcos Fisore, Ronald Sánchez, Thiago Acevedo y Tomás Pisa. La fecha en este grupo se va a completar el miércoles 16, cuando se enfrente a Soberanía y Mandillú, dos equipos que
ganaron en la primera jornada. Por su parte, Barrio Quilmes venció a Robinson 3-0 y quedó como líder en la zona E con un puntaje ideal en 2 presentaciones. Los goles del cotejo fueron marcados por Roberto Urresti, Ángel Quintana y Hernán Maidana. Estamos hablando también en materia de fútbol, que bueno, hubo bastante movimiento respecto también del debut del torneo regional federal amateur. Empedrado y Huracán repartieron puntos en el debut. El encuentro de la zona 9 terminó igualado en un tanto. Por la zona 7 ganó Santa Lucía Fútbol Club. Y bueno, es lo que se puede contar respecto de esto también. Mandillú jugó por el torneo regional federal amateur. Mandillú empató sin goles en su debut ante Sportivo Santa Lucía. Sí. Aburrido partido. Un partido bastante aburrido, sí, para lo que se esperaba, ¿no? Un partido que tenía mucha expectativa, finalmente muy tranquilo, 0-0 sin goles, a pesar de dominar el encuentro, pues, hablando de Mandillú, por supuesto, a pesar de dominar el encuentro, especialmente en el segundo tiempo el equipo capitalino no logró convertir, en parte gracias a la destacada actuación del arquero Nahuel Pérez, quien fue clave para la visita, que bueno, se haya llevado un punto, ¿no? Así que bueno, continuamos con esta agenda, hay muchas más noticias en lo deportivo, Facu. Quiero saber qué vamos a ver esta semana. En un ratito vamos a venir con eso, porque también va a jugar la selección argentina contra Bolivia, que viene dando la sorpresa en lo que son estas eliminatorias. A esta hora de la mañana, 40 minutos ya pasaron de las 8 en todo el país. Vamos a dialogar con Alejandra Bolocchi, es la presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes. Bolocchi, ¿cómo le va? Buenos días. Facundo Rojas la saluda para Cadena de Radios. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Pero ¿cómo está usted? Bien, todo bien. Queríamos saber qué dejó el fin de semana en materia turística, ¿qué nos puede contar? Bueno, la verdad que fue un fin de semana con movimiento, más o menos en diferentes regiones de la provincia estuvimos entre un 50 y 75% de ocupación, lo que, bueno, significa que hubo gente visitando nuestra provincia, recorriendo el litoral y combinando distintos destinos, ¿no?, de la región. ¿Cuáles fueron las ciudades más visitadas, la que más elecciones tuvieron? Digamos que los destinos de pesca como Esquina, Bellavista, Taibaté, Goya, fueron los que tuvieron más movimiento, y en cuanto a ecoturismo, localidades como Colonia Carlos Pellegrini, Concepción, fueron otras que también estuvieron en la cima de esos porcentajes. ¿Hacen alguna comparación respecto a años anteriores? ¿Cómo estuvo? En realidad, quizás estuvo un poquito más flojo que años anteriores en cuanto a cantidad de personas. Ya sabemos que hay una coyuntura en todo el país, ¿no?, que el movimiento se retrae un poco, más que nada pensando en los presupuestos. Lo que sí es más bajo es a niveles de rentabilidad, ¿no?, porque para poder competir, bueno, se hacen muchos descuentos, las tarifas a lo mejor no se han subido de la mano de lo que ha subido los costos, ¿no?, en nuestro país. Entonces por ahí hace que, bueno, si bien se puede tener movimiento para compensar la temporada, pero no para tener una rentabilidad por el momento, como por ahí pasa en vacaciones de invierno o en otros momentos donde sí hay un mayor movimiento y se trabaja más holgado. Claro, estuvimos viendo algunos datos de respecto al turismo a nivel nacional, ¿no? Este fin de semana largo dicen que viajaron más de 1 millón de turistas, pero gastaron 33% menos que el año pasado. Claro, y eso, bueno, sabemos que más allá del gasto diario, que a lo mejor sí subió respecto al año pasado, pero por una cuestión de que obviamente todo ha subido, en particular los pasajes, que también se consideran en esos costos. Pero como te decía, en cuanto a alojamientos y actividades, se viene trabajando con valores que están muy por debajo de la rentabilidad que por ahí permite mantener los negocios activos o con más gente trabajando, ¿no? Bueno, un fin de semana donde también se volvieron a abrir, se inauguró la temporada de playas más larga del país. Eso puede traer Así es, sí, en Corrientes además hubo algunos eventos también, como torneos de hockey, de samba, bueno, hubo actividades que hicieron que gente de todo el NA venga a la capital, que eso también es muy positivo. Siempre, bueno, es lindo
ver en Corrientes cómo nos visitan también de otros países, vecinos, y eso, bueno, permite que todos los rubros también se muevan a la par, ¿no? Lo hablaba con mis compañeros ayer, tuve oportunidad de salir un ratito a distenderme con la familia por la costanera. Era intransitable respecto a la cantidad de personas que había circulando, no solamente por la costanera, sino también hacía mención a la autovía de Corrientes, en las zonas de las de las colectoras, muchas familias también, una capital que estuvo repleta. El 10 también se prestó para eso, ¿no? Pero claro, sí, sí. El clima acompañó, lo veíamos, bueno, con gente que disfrutaba en distintos lugares de nuestra provincia y bueno, también aprovechando para las playas y darse un chapuzón en el río, que eso también lo practican todos los visitantes de nuestra provincia. Una gestión de gobierno que viene teniendo un trabajo con los privados, la verdad que es favorable, porque se pueden ver las diferentes exposiciones y todo lo que brindan los servicios gastronómicos también en diferentes plazas agolpados en casi en toda la capital. Eso es muy importante, ¿no? En materia de ingresos sobre todo. Sí, eso siempre, bueno, el trabajo articulado lo hacemos tanto a nivel con cada uno de los municipios como con el Ministerio de Turismo de la provincia, ¿no? Porque no podemos ir solos en esto, tenemos que ir de la mano, y del mismo modo que nos promocionamos continuamente y mantenemos a Corrientes en la elección, ¿no? de los turistas, bueno, también en las políticas públicas las tenemos que trabajar juntas. Por último, ¿cómo se están preparando para esta temporada fuerte y cuáles son las expectativas? Bueno, recién estuvimos en la Feria Internacional de Turismo, donde mucha gente estuvo interesada en Corrientes y eso se veía con un stand repleto sábado y domingo, y muchos turoperadores también, tanto en las rondas de negocio como visitando el stand y buscando diversificar un poco su oferta y encontrando esos diferentes atractivos que tiene Corrientes, que nos permiten tener un turismo todo el año también. Si bien a lo mejor no estamos en los niveles que quisiéramos en cuanto a cantidad de turistas todavía, pero sí vamos manteniendo que esté Corrientes en la mente de los turistas. Perfecto. Boloqui, queremos agradecerle por su tiempo, esperamos que continúe bien y que tenga una linda semana. Muchas gracias igualmente. Alejandra Boloqui, presidente de la Cámara de Turismo de Corrientes, comentando un poco lo que fue este fin de semana XXL aquí en la provincia de Corrientes, lo que dejó muchísimo movimiento, la visita de muchos turistas también, una capital que estuvo repleta de toda la ciudadanía, con la inauguración de la temporada de playas también más larga del país, esta inauguración que fue encabezada por el intendente de la capital, Eduardo Tassano. Nosotros ya volvemos, hacemos una breve pausa musical y regresamos con más informaciones en la mañana de Cadena de Radios. Nuestro norte informativo es siempre la verdad. Garantizando que la noticia llegue a todos. CDR. Cadena de Radios. Democracia y federalismo al informar. Son parte de una lluvia lejos.
para llegar a las 9 de la mañana en todo el país. Ya estamos vía streaming también, llevando toda la información de esta cadena provincial de radios. Pasaron, decía, 49 minutos ya de las 8 de la mañana en todo el país. Hasta las 10 somos la cadena provincial de radios. Te vamos a acompañar con todas las informaciones, contándote lo que sucede en Corrientes, en el país y en el mundo. También te vamos a comentar lo que va a suceder en materia deportiva esta semana. Se prepara la selección argentina para un nuevo capítulo de estas eliminatorias con Lionel Messi, con Lionel Scaloni y con todo este gran equipo, los campeones del mundo. Se están entrenando en el predio de Ezeiza para continuar de la mejor manera y seguir punteros, ¿no? Liderando estas eliminatorias. A esta hora vamos a hablar con Miguel Yankovic, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social, aquí en Corrientes. Yankovic, ¿cómo le va? Facundo Rojas lo saluda, estamos en vivo en Cadena de Radio. Buenos días. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días para vos y para todos los oyentes. ¿Cómo está usted? Bien, acá, sorprendido todavía, así que hoy seguramente estaremos con las dirigencias para declarar un poco qué sé de esto que pasó la madrugada del viernes. ¿Qué información nos puede brindar al respecto? Se hablan de un hecho muy llamativo y sospechoso, ¿no? Respecto a este robo de ANSES, ¿no? Para la audiencia le contamos. Puntualmente, yo justamente me estaba averiguando y nunca había sucedido algo así, nunca habían entrado a robar, tengo entendido, como que me comentaban empleados de más años en el organismo. Y entraron la madrugada del viernes, evidentemente, seguramente antes de las 7, para mí a las 9 me llaman y me avisan que me acerque a la dependencia, que bueno, faltaban máquinas, habían escritorios rotos, papeles revueltos, así que se ve que yo creo que entró más de una persona. Y lo raro también es cómo entraron, porque hay 2 muros muy altos, digamos. Así que se ve que hicieron un doble escalamiento, rompieron una puerta metálica, etcétera. O sea que para salir es complicado. Tuvieron que utilizar escaleras, sí o sí. Sí, seguro. ¿Hay cámaras en el lugar? ¿Están trabajando? En el lugar no, pero ahí en alrededores me imagino, así que algunas imágenes externas vamos a tener, creo. Igual estoy esperando todo lo que salga de la investigación. Días anteriores, ¿no vivieron ningún tipo de hecho, algo llamativo que pueda contar, algo extraño? Y ahora estoy analizando todo en detalle. En principio no, pero no descarto que estoy prestando atención a todo lo anterior, digamos. Con respecto a las máquinas que se llevaron, ¿qué información tenía? Y una máquina es del área de verificaciones, que es la parte que corrobora una etapa del proceso previo a jubilarse o a pensionarse, etcétera. Y la otra es de la línea de supervisión de trámites previsionales. Es decir, es una macana, digamos, porque los supervisores, que son la línea de conducción, son los que más yo los necesito en el día a día. Así que me sacaron una de supervisión, trámites previsionales, una de verificaciones y no sé si algo más. Hoy estaría corroborando cada operador si le falta algo. Hay escritorios violentados, hay escritorios rotos, cajoneras rotas, papeles revueltos. Así que no sabemos. ¿Está atendiendo de forma normal hoy o no? Sí. Y bueno, y esto fue evidentemente alguien que sabía también lo del feriado largo, porque fue el viernes. Claro, entendemos. ¿Y de qué manera impacta esto? Y en el normal desenvolvimiento, en el normal desempeño. ¿Por qué? Porque en el día a día son máquinas que se usan, como bien te decía, para el área de verificaciones
Y la otra es la que se encarga del área de supervisión de inicio, en el área previsional, que nos va a producir un retraso. Nos va a producir un retraso forzoso. Así que bueno, tendremos que ir informando a la comunidad, o viste, por ahí se acerca la gente, te dice qué pasa con mi expediente. En eso nos va a complicar un poco. Entendemos. Por último, ¿pudo dialogar con el jefe de la policía, con el ministro de Seguridad? Esto está custodiado, ¿no? 24 horas por la Federal, si no me equivoco. Así es. Así que bueno, ellos también están haciendo sus averiguaciones, que es lo que pasó, justamente por eso. ¿Van a buscar, pero todavía sin novedad. van a buscar reforzar la seguridad? Sí, tenemos que reforzar. Bueno, para aprovechar y hablar también de otras cosas, ¿cómo está la relación con el gobierno nacional hoy? ¿Cómo están trabajando? Bien, plena, con el gobierno nacional, súper, estamos, tenemos mucha respuesta, estamos trabajando a nivel regional, con la jefatura regional de ANSES también. De hecho, el jefe regional se hizo presente esa misma mañana. Tiene oficina en Resistencia, es chaqueño tarde. Así que estamos laburando muy bien. ¿El trámite de pensiones van en buen ritmo? Ya estamos en calendario de pago, inició el día el 8, así que el martes pasado había arrancado con las terminaciones de DNI, arranca siempre desde el 0, desde el 1, jubilados y pensionados nacionales, y también las asignaciones universales, arrancó todo el 8. Perfecto. Jankovic, queremos agradecerle por su tiempo, esperamos tengan buena información en los próximos días y se pueda esclarecer este hecho que sucedió en la ANSES. Muchas gracias, Facundo, que tengan una buena mañana, hasta luego. Que tengan una linda semana, hasta luego. Ahora vamos con Miguel Jankovic respecto a lo que ocurrió este viernes, ¿no? Durante el feriado, el robo al ANSES. Bueno, nos decía y admitía que este hecho es muy llamativo y sospechoso. Recordamos que el viernes pasado, día de feriado, se conoció la información sobre el robo a las oficinas de ANSES aquí en Corrientes por Armenia, al 3800. Es muy llamativo, se llevaron máquinas que estaban en un lugar muy específico, nos decía. Había varias cosas a mano y no la tocaron. Es lo que nos daba a conocer recién, justamente el titular de este organismo, Miguel Jankovic. 3 minutos para llegar a las 9 de la mañana en todo el país. Somos la cadena provincial de radios. No todas son pálidas. A tu lado hay un universo de oportunidades. Cadena de Radios te da noticias con ganas de verte crecer. Noticias con ganas de ver crecer a toda la comunidad de Corrientes. Por eso este lunes van a anunciar un nuevo aumento salarial para los estatales. Allí ya está montado en las puertas del Ministerio de Hacienda, esperando a que abran nuestro compañero Ernesto Fito Fernández, porque este lunes a las 10 en el Ministerio de Hacienda se van a dar a conocer los detalles de un nuevo aumento salarial para los trabajadores de la Administración Pública Provincial, tanto activos como pasivos. Va a ser mediante una conferencia a cargo del titular de la cartera, Marcelo Rivas Piacentini. Está confirmado que mínimo va a ser de dos dígitos el aumento salarial, o sea que el mínimo podría ser un 10%. Se espera que sea aún más. Hoy, 10 de la mañana, entonces, los anuncios salariales, y te vas a enterar todo aquí por Cadena de Radios.
Atención municipales de Corrientes porque comenzó el pago del plus complementario a los municipales. El cronograma se va a extender hasta el miércoles 16, según anunció el intendente Eduardo Tazano a través de sus redes. Los trabajadores de planta, contrato y los agentes NEIC bancarizados tienen depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias el mismo lunes 14 de octubre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados. Por su parte, aquellos trabajadores NEIC que no están bancarizados van a tener que dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos en su sede central ubicada en Brasil 1269. En este caso, el lunes 14 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyo DNI terminan en 012, el martes 15 a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6 y el miércoles 16 hasta finalizar. En tanto, los NEIC bancarizados que aún no poseen tarjeta de débito van a cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes en la sucursal de Avenida Teniente Ibáñez 1826. 9 de la mañana en todo el país. Hacemos una breve pausa y ya regresamos en la última hora de la cadena provincial de radios. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa que vivimos. Los actores, las voces, los hechos que día a día constituyen la realidad están en tus oídos. ¿Querés saber lo que pasa? Escúchanos lunes a viernes. Cadena Provincial de Radios. Seguro estás informado. Tanda publicitaria. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad.
En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecnoservicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecnoservicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mojoretá, Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Consignataria San Jorge, compra y venta de haciendas en general, remates, filmaciones, campos, administraciones. Teléfono Contacto 3774-490139, con la mejor atención de Piti Cornaló. Consignataria San Jorge, Curuzú-Cuatiá, Corrientes.
Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá, ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774-566483 o al 3774-599085. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:13 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 86%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. Con esta música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Esas mujeres tengan esos niveles de hormonas más altos. Entonces, te podría resumir diciendo que una vida saludable, que el amamantamiento también son factores protectores, y a la inversa, en caso que esto no ocurra, son factores de riesgo para el cáncer de mama. En Corrientes se está construyendo un hospital oncológico. Esto va a ser muy importante, ¿no? Sin dudas, para tratar más. Sí, totalmente. Todo lo que sea oncología y que esté con especialistas, Corrientes tiene
especialistas de vanguardia en todo lo que sea la parte oncológica en general. En general, acuérdense que acá tenemos las universidades. Entonces la universidad hace que de acá salgan personas muy preparadas y que aparte se están formando permanentemente. Ahora, yendo puntualmente al Instituto de Oncología, al centro oncológico, esto es un gran avance, pero yo siempre digo que es bueno que una provincia tenga un centro oncológico a la altura de los mejores centros del país, pero a mí me gustaría que esas salas de espera estén prácticamente vacías. No sé si me entendés. Entiendo. O sea, yo no quiero ver mujeres que se vayan a tratar un cáncer de cervix, yo no quiero ver mujeres que se traten un cáncer de mama, no quiero. No quiero porque eso se puede prevenir con una... Si hablamos los métodos diagnósticos, podemos decir que antes de los 40 años todas deben hacerse su control anual con sus... empezamos con el autoexamen, ¿no es cierto, Mario? Que es un poco el reconocimiento de la mama, pero después las ecografías y las mamografías después de los 40 años. Ahora también se agregó algo que ustedes habrán también difundido, que es el tema de la termografía, que son unos implantes que se colocan ahí, unos parches en la mama, que detectan si existe algún aumento de temperatura localizada en la mama. Habrán escuchado, lo están poniendo en los centros de salud acá, en Corrientes y también en el hospital. Ese es un método más, lo que siempre hay que recalcar que es un método más. Yo he escuchado muchas mujeres que han dicho, yo ya me hice me coloqué el parche, me salió que no tengo ningún tipo de alteración en la temperatura de la mama, ya está. No está. No está porque son todos métodos complementarios. Nunca un método suple al otro, ¿está? Siempre son métodos que aumentan la capacidad diagnóstica. Es lo mismo, por ejemplo, que la mamografía. Hay muchas mujeres que dicen, mayores de 40 años puntualmente, sin factores de riesgo, porque si hay una madre, una mujer que está escuchando y sabe que su mamá o su línea materna, por sobre todo, tuvo cáncer de mama, ya a partir de los 35 se tendría que hacer la mamografía. Y muchas veces dicen las madres, las mujeres, no me voy a hacer. Ahí hay un mito también que se transmite a veces en las conversaciones de grupo, que me dolió la mamografía, o tuvo una mala experiencia alguien, que por ahí puede ser porque no se hizo en el momento que debería hacerse la mamografía. La mama estaba muy sensible, estaba por menstruar, en caso que menstrue, y en caso que no menstrue, fue por una técnica no adecuada, entonces le generó molestias en la mama, pero que eso no quite que se haga nuevamente la mamografía. Después de los 40 años el gol estándar, entonces muchas van y dicen, no, me voy a hacer solo una ecografía. No es el método adecuado, la ecografía te puede decir que está todo bien, y sin embargo la mamografía te descubre algo incipiente, que es lo que uno quiere. Y es gratis, ¿no? Hay lugares es gratis. Sí, hay centros, los hospitales son gratuitos, bueno, y hay otros... Todavía, no sabemos qué puede pasar, Sí, bueno, por eso te digo, yo siempre apunto a lo preventivo y voy a recalcar a las mujeres, 40 años, es la mamografía, porque por ahí, mira que yo hago diagnóstico por imágenes, yo soy ginecólogo obstetra y hice la especialidad en diagnóstico por imagen, y muchas veces te llegan con los dos pedidos de mamografía y ecografía y te dicen, me voy a hacer la ecografía primero, y yo le digo, no es lo correcto, porque es como que ponga el carro adelante y los caballos atrás, hablando de carro, ¿entendés? O sea, es completamente al revés. Ahora, si vos te haces una mamografía y en el informe dice que hay que complementar con una ecografía para llegar a un diagnóstico determinado, o ver si esa imagen, qué características tiene en ecográfica, bueno, bárbaro, pero nunca al revés. Nosotros lo que tenemos que yo como médico siempre digo que no tenemos que tener oportunidades perdidas. Cuando un paciente va a tu consultorio, hay que agotar todas las instancias. Aún así, a veces pasan desapercibidos algunos diagnósticos, pero no podemos tener una oportunidad perdida. Y eso es nuestra función, de hacerle la consejería a la paciente. La paciente te va a llegar con todos estos planteamientos, que no me voy a hacer solo ecografía, no, me hice la termografía nomás, ya me dijeron en el hospital que está todo bien. No está aumento de temperatura, pero tenés que hacerte la mamografía si está en la edad que mayor de 40 años, o tenés que hacerte la ecografía. O sea, y quiero recalcar esto porque escuché a varias mujeres que dijeron, me hice ya el parche y listo, ya está. Es muy importante la prevención. Por eso te decía,
Yo brego que las salas de oncología, que tengamos, como vamos a tener este centro oncológico de primera generación referente en la zona, pero no quiero ver como antes, había una época que se usan las bombas de cobalto para los tratamientos de los cánceres de cervix. En realidad ya son para prolongar la sobrevida, porque ya cuando se desarrolla la enfermedad, después uno lo que hace es agregar calidad de vida y prolongar la vida. Y entonces uno coloca la bomba de cobalto, los Tandel, ahí todos los dispositivos en el aparato genital de la mujer, y a veces las bombas de cobalto no dan abasto con los turnos, ¿me entendés? Entonces yo digo, no, esto no debe ser de esta manera. Siempre tenemos que apuntar a una política preventiva, ¿sí? En todos los casos. Bueno, y después hablamos también del otro tipo de cáncer, ¿no es cierto? El de colon, el de próstata, o sea, son cánceres que tendríamos que tener una política preventiva agresiva, te diría, con el mayor screening en la población y no tener esos pacientes o tener los mínimos. Y los casos que hayan, brindarle la mejor atención con los mejores, en el tema de avance de quimioterapia, radioterapia, bárbaro, ¿entendés? Entendemos. Así que, para no ir a otro lado. Lo llevo a otro punto respecto de la gestión aquí en la ciudad de Corrientes. Sí. ¿Cómo está trabajando? Bueno, nosotros siempre todo, como te decía anteriormente, mi gestión es preventiva, pero es orientada a la familia, ¿no es cierto? Como base fundamental en la sociedad, así que todos los proyectos que lo hago son para mejorar la calidad de vida y por el bien común. Hablando del tema, por ejemplo, todo lo que sea la economía circular general. He presentado varios proyectos con respecto al registro de los recuperadores urbanos. Queremos saber quiénes son, cuántos son, qué es lo que recuperan, cuáles son sus puntos finales de disposición de sus residuos, de lo que recolectan. O sea, porque por ahí recolectan, van y le pagan muy poco, ¿entendés? O sea, entonces hay que hacer todo ese seguimiento y que no se aprovechen de ellos. También que tengan su cobertura, que tengan su monotributo social, que tengan su cobertura social. Son personas que están en las calles trabajando y expuestas a muchas cosas. También, bueno, te lo resumo por el tiempo, pero también tenemos proyectos, todo lo que sea orientado a la discapacidad. He presentado varios proyectos. Es muy importante, ¿no? Sí, el tema de la discapacidad también. Esta es una ciudad inclusiva, tenemos que hacerla que sea, ampliar el término de inclusivo. Hay un proyecto que presenté con respecto a los remises, por ejemplo, para el tema de los vehículos adaptados. Cualquier persona que se para, yo ando mucho por la calle y me paro y veo de qué manera le trasladan a las personas con discapacidad, ya sea en silla de rueda o otro elemento ortopédico, la salida a un banco, una escuela, un hospital. No hay vehículos adaptados para que alguien pueda ejercer su autonomía. Eso es muy importante, el tratamiento humanizado, ¿no es cierto? Yo puedo en este momento quedarme paralítico y yo quiero llamar y que me vengan, me busquen, subir a un móvil, llevarme a donde yo quiera y que desplazarme libremente. Entendemos, pero se puede decir que de las últimas gestiones, sobre todo municipales, es una de las gestiones que más hincapié ha hecho en la parte de accesibilidad, tema rampas, juegos. Por eso te decía justamente que es una gestión inclusiva. En cada lugar, cada obra o cada actividad se piensa en la inclusión, ¿está? Pero nos queda todavía todo el tema de esto es muy importante, el tema del traslado y la movilidad, ¿sí? Las empresas. En este proyecto yo había presentado que un porcentaje del 10% de los vehículos estén adaptados, ¿sí? Para discapacidad. Por ahí vos ves, Facundo, que viene alguien, tiene que alzar la silla de rueda en el baúl, no hay lugar por el tubo de gas, no puede el otro alzar. Aparte, no tenés por qué estar alzándole a una persona. Primero que le podés dañar a la persona y también o mismo por el esfuerzo, ¿entendés? ¿No? Bueno, y así en todos los ámbitos de la discapacidad. Sí. Yo siendo una persona con discapacidad, le comento, una de las, a nuestro colectivo, y sobre todo hablo en general, que más preocupa es la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Bueno, totalmente, la falta de oportunidades laborales por ahí es en general, ¿no es cierto? Y las personas con discapacidad, yo la verdad que soy una persona que a todo el mundo lo considero igual, ¿entendés? Para mí son todos iguales. Porque yo también tengo mi discapacidad, ¿no es cierto?, en muchas cosas. Quien se cree perfecto no lo es, ¿entendés? Puedo tener muchísimas, desde mi pensamiento a mis idiomas y a una cantidad de cosas. O sea, todos tenemos algún grado de discapacidad.
por ahí no son visibles, pero, o sea, no son algún tipo de discapacidad funcional, pero tenemos. Entonces, es cierto lo que vos decís, y ahí voy a hacer un punto que generalmente se quieren incluir los cupos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, debe haber lugar en todo lado para todos, ¿me entendés o no? O sea, no tenés que obligar que en esta dependencia tanto por ciento sea el cupo para personas con discapacidad. Porque aparte, cada vez se descubre más, ¿no es cierto?, el tema de las discapacidades. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso. El crecimiento poblacional se va, por suerte acá, vamos aumentando. En otros países están estancados. Pero eso también va acompañado de todo el resto de los actores sociales de una sociedad. Por eso te decía que hay que bregar por todo, que una comunidad lugar para todos, absolutamente para todos. Doctor, tenemos que ir cerrando. Por último, consultarle qué se esperaba para tratar esta semana en el Consejo. Bueno, hay múltiples temas, siempre están todos los temas de comunicación que son que la gente presenta para la mejora en su zona donde vive. Hay muchos proyectos también del cuidado del ambiente. Hay muchos proyectos que hacen al hacer diario, que es al traslado, al transporte, a las mejoras, ¿no es cierto?, en los barrios, en los accesos, ¿sí?, al tema del medio ambiente, de los basurales. O sea, son temas cotidianos y que siempre está, por supuesto, en mi caso, los títulos honoríficos y reconocimiento a actores sociales que trabajan en la comunidad. Ahí le vamos a otorgar el título a la señora Cosimi de la Fundación, ¿no es cierto?, Luján, que tanto hace por la ciudad. Y bueno, estamos entrando en un mes del Día de la Madre, así que le quiero saludar a todas y vamos a dar reconocimiento también a todas esas madres que tienen en su oficio hacer diario, que dan tanto a la comunidad, aún siendo madres, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, de las fuerzas públicas, la parte de los cargos directivos, o en los barrios, en los merenderos, en las asociaciones, que dedican mucho tiempo a la comunidad, aún teniendo que atender su familia, ¿no es cierto?, que no la descuiden. Así que yo le mando un saludo a todas las madres que están escuchando, y siempre yo soy anti-día también. El Día de la Madre son todos los días, el Día del Cáncer de Mama, de prevención del cáncer son todos los días, pero bueno, hay veces que es como que se utilizan para concientización y ahora para que las madres reciban regalos, ¿no es cierto? Y también hay que regalarles todos los días. También tiene una parte comercial, pero bueno, siempre, bueno, mamá, te traje este regalito acá, oh, mirá qué lindo. Todos los días, perfecto. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Seguramente en otra oportunidad vamos a poder hablar y ahondar en más detalles. Ahora, por ejemplo, estoy llegando a la Escuela Centenario, la número 3, a entregarle un título honorífico a institución destacada, merecidamente, así que estoy llegando en este momento, que empieza a 9:30 el acto de 12 de octubre. Perfecto, lo felicitamos. Bueno, un abrazo, por toda gracias abrazo a todo grande. el equipo. Chau. El doctor concejal de la ciudad de Corrientes, Paco Achite, dialogando con nosotros. 27 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país hasta las 10. Somos la cadena provincial de radios. Quédate con nosotros, informate. ¿Querés contactarnos? Lo podés hacer a través de nuestro número de WhatsApp, escribirnos 3794803391. Somos la cadena provincial de radios, música, y ya regresamos. El mundo quiere saber. Nuestra provincia también. Hay un nuevo diario digital en un nuevo formato. Cadenaderadios.com.ar, el diario digital de los radiodifusores. La señal de noticias online. Cadenaderadios.com.ar. Sentite informado. A toda hora. Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar.
Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. Cómo dueles. Los golpes en la piel dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompiste en dos y no encuentro reparación. 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Continuamos en esta cadena provincial de radios, la música de Jesse Joy, acompañándonos también cuando faltan, decía, 30, poco menos de 30 minutos para llegar al cierre de esta edición día lunes, aquí en nuestra cadena provincial de radios. Está trabajando Nicolás Balbuena en los controles técnicos. Recordar que persiste la alerta por tormentas fuertes para toda la provincia, así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Una alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la provincia de Corrientes durante la jornada de este lunes. Este lunes, donde en minutos nada más también se va a conocer un nuevo aumento salarial para los estatales. Allí está nuestro compañero Ernesto Fernández aguardando lo que va a suceder desde el Ministerio de Hacienda de la provincia de Corrientes. Continuamos con más novedades, recorriendo el interior de la provincia de Corrientes. Nos vamos hacia Empedrado. Vamos a dialogar con Lorena Ibarra, coordinadora general de Conquista y miembro de la comisión de la Asociación Civil La Costa. Hola Lorena, ¿cómo te va? Buenos días. Facundo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Facundo. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, queríamos conocer un poco respecto a esto que se va a vivir en Empedrado. Bueno, el evento que se realiza este próximo sábado 19, previo al Día de la Madre, es un trail de aventura en uno de los escenarios más emblemáticos que tenemos en la provincia, que son las Barrancas de Empedrado. Este trail ofrece 3 distancias, 7, 14 y 21 kilómetros de puro trail. Es una carrera muy técnica, con un circuito diseñado por los profesores Juan Caparras y la colaboración de un equipo entre los que se destaca, donde tratamos de encontrar lugares que en las ediciones anteriores de los trails de Empedrado no se habían visitado. O sea que va a ser algo único, ¿no? Empedrado es único y bueno, cualquier cosa que uno pueda sumarle para darle, poner en valor este circuito, creo que hace mucho más atractiva la propuesta. La gente que quiera inscribirse, que quiera participar, ¿cómo puede hacer? Nos encuentran en las redes como La Conquista de la Arena, ¿sí? Ya tenemos 400 inscriptos. Les repito, es una carrera muy técnica, es una carrera que tiene su entrega de kit en una instancia acá el viernes a partir de las 10 de la mañana, o sea que los inscriptos que están acá en Corrientes Capital lo pueden retirar en Casa Iberá a partir de las 10 de la mañana.
Y desde las 8 estamos en Empedrado, el sábado 19. La cosa tiene un formato de carreras que tiene la idea de, aparte de brindar el trail, brindarle todo un evento que implica un patio gastronómico, un patio cervecero, una feria de artesanos y de tiendas relacionadas con el running. En esta ocasión vamos a hacer un sunset, que es vamos a tener una banda y un disc jockey con la puesta del sol, así que va a haber fiesta para celebrar este nuevo objetivo de los traileros que se vayan a Empedrado. Así que es un evento completo en el que con la inscripción van a acceder a todo esto que te estoy contando. Tenemos un equipo de fotógrafos coordinado por Agustina Navías de altísimo nivel, así que, bueno, no se pueden perder participar en este evento único. Es un evento para toda la familia, la gente que quiera ir acompañada de su hijo. ¿Hay un límite de edad para la inscripción? De adultos no, menores a partir de los 7 años. La carrera de los kids se larga a las 11 de la mañana y la carrera de los adultos se larga a las 16 horas. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros son? Para los niñitos 1,5, para los adultos, te repito, hay 3 distancias distintas, 7, 14 y 21. Entendemos, perfecto. Bueno, recordamos a la gente que quiera interesada en anotarse, cómo se puede inscribir y hasta cuándo hay tiempo. Nos buscan como La Conquista de la Arena en Instagram, ¿sí? Hay tiempo hasta el 15 de octubre, pero de igual manera los que todavía no se animen a correr, vayan, porque es un evento para toda la familia. Vayan, que al corredor le gusta que lo aplauden y que lo acompañen en este desafío, así que vayan a la premiación, vayan a ver la feria de los artesanos, vayan al patio gastronómico, a tomar rica cerveza de productores locales, y vayan al sunset. Tenemos un disc jockey, Dengue, va a poner la mejor música, así que vamos a bailar con la puesta del sol hasta el otro día. Qué lindo, ahí vamos a estar con todo el equipo seguramente, ¿eh? Hay algunos que les gusta correr, a otros no tanto, pero bueno, siempre hay una primera vez para todo, dicen. Bueno, los esperamos. Maluri también va a estar una banda de amigos, con Martín Ciflet y Juan Costa. Nos va a estar tocando buena música también previo a Dengue, así que es una fiesta completa. Qué lindo, ahí vamos a estar. De deporte, de cultura y de poner en valor lo nuestro. Muchísimas gracias, Lorena, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos a todos. Es un planazo para este fin. Que estés muy bien, muchas gracias. Lorena Ibarra, con la invitación para esta Conquista Sunset, Conquista de la Arena, sábado 19 de octubre, desde las 7 de la tarde, en el camping municipal Jerónimo Merello, en la localidad de Empedrado. La gente que quiera inscribirse puede buscar toda la información en sus redes de Instagram como Conquista de la Arena. Somos la cadena provincial de radios y hasta las 10 de la mañana nos quedamos con ustedes. Federalizamos la noticia. Democratizamos la información. Aquí siempre hay más voces. Cadena de radios. Cadena de radios. Construyendo soberanía con cada eslabón informativo. ¿Qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo que no sé de ti y lo siento. Hey, llámame algún día, dime tonterías. Me encantaba cuando lo hacías y cuando escucho nuestras canciones no veo escritas las soluciones, veo las... La música de Daniela Herrero para todos aquellos nostálgicos, trayendo algunos recuerdos. Año 2003 aproximadamente, recuerdo que salió esta canción, uno de los éxitos o el éxito de esta artista argentina Daniela Herrero, también acompañándonos
en la mañana de la cadena provincial de radios. Nosotros vamos a actualizar más informaciones porque hubo un fin de semana muy movido en el deporte y Lucas nos cuenta todo lo que sucedió. Por supuesto, Facu, tenemos más información. Sabemos que durante este fin de semana se está realizando lo que es la fecha FIFA, tanto en América como en otros continentes. Y la fecha número 9, tras la derrota de Uruguay ante Perú, así quedaron las posiciones en las eliminatorias. La celeste de Marcelo Bielsa cerró en Lima la acción de esta fecha y se prepara por supuesto para recibir la próxima fecha a Ecuador. Estamos hablando de que este partido fue bastante duro para Uruguay. Sabemos que están pasando una interna el equipo, la selección, tanto el DT con los jugadores y necesita ganar, más allá de que está tercero en la tabla, está clasificado hasta el momento, sabemos que falta todavía, pero necesita ganar, ¿no? También porque, perder no le ayuda nada a este conflicto que andan teniendo allí en la selección Uruguay, ¿no? En la cuerda floja. Sí, está complicado y eso se refleja también un poco en el juego de Uruguay, ¿no? Perdió 1-0 ante Perú. Perú tampoco, que no le quiso perdonar nada. La acción entonces de la jornada había comenzado con el triunfo de Bolivia 1-0 ante Colombia. Colombia que sabemos que había jugado la final contra Argentina. Un Colombia muy intenso, muy duro, rival complicado, pero Bolivia lo supo manejar y le ganó 1-0 entonces a esta selección. Más tarde Argentina no pudo con Venezuela en Maturín, igualaron 1-1, un partido que parecía waterpolo, la verdad. No fue para nada para el espectáculo ese partido. Luego Ecuador y Paraguay, que no se sacaron diferencias en Quito, en un encuentro aburrido y con pocas emociones. Antes del partido, el cual el entrenador de los guaraníes, Gustavo Alfaro, vivió un momento emotivo por el saludo de sus ex dirigidos, ¿no? Sabemos que también estuvo por esa selección y recibió el cariño del público local. Un poquito de esa información: Brasil le ganó 2-1 a Chile en Santiago. Pero eso fue la fecha número 9. Ahora mañana juega Argentina. Mañana juega la selección argentina. Vamos Argentina. Esperemos poder ver a Messi brillar, ¿no? Pues sabemos en este partido contra Venezuela no pudo desenvolver bien el juego que conocemos de la selección. Y tuvo muchas bajas también, ¿eh? Sí. Sabemos que este partido va a ser de local en el Monumental. Y este fin de semana, cuando arribaron a Argentina, fueron a ver el partido de la Sub-20 que se está jugando, que jugaron ahí un partido contra Uzbekistán, y ahí estuvo Mastantuono también y otros jugadores que actualmente están brillando, por ejemplo en River, y ahí sacaron por supuesto fotos con el capitán Lionel Messi. Sabemos que mañana entonces esta selección mayor va a jugar a las 21 horas, va a jugar contra Bolivia en el Monumental, que de a poco se va aclarando. Esta tarde de domingo, durante los ejercicios de pelota parada previos, el entrenador campeón del mundo va a terminar de despejar las 3 incógnitas principales que le quedan para formar el equipo. Sabemos que esto se estuvo viviendo ayer, durante este fin de semana estuvieron entrenando. Alexis McAllister también podría ingresar por Thiago Almada, y eso se ata a otra de las variables que debe despejar el entrenador. Si después del 1-1 con Venezuela en Maturín reaparece el doble 9 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque o no. Hay que ver qué sucede ahí. Sabemos que, por supuesto, Lionel Messi va a ser titular. Lo más probable, claro, es que, por el contexto, Bolivia en el Monumental, y por el antecedente cercano de que Lautaro arrancó afuera ante la Vinotinto, el Toro seguramente va a acompañar a Julián Álvarez como dupla de ataque por delante. Claro, Lionel Messi seguramente va a estar de titular. Hasta ahora la información que tenemos respecto de lo deportivo en lo que respecta a la selección. Contarte y no dejar pasar esto, que arrancó también la Liga Nacional de Básquet en lo local. Facu, debut con derrota para San Martín, esto fue anoche. Estamos hablando de San Martín de Corrientes. Comenzó la temporada de la Liga Nacional con una contundente derrota ante Instituto de Córdoba, que se impuso por 76-54. Es mucha la diferencia. Por el lado de Regatas, que también jugó contra Instituto, pudo ganar. Esto fue el viernes, en la apertura de su 21ª temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol. Pudo ganarle a Instituto por 82-77. La información, Facu, hasta el momento en lo deportivo. 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana en todo el país. Las noticias del deporte también pasan en la cadena provincial de radios. Hasta las 10 nos quedamos con vos. Existe otro universo en materia informativa que está mucho más cerca de lo que vos pensás.
www.cadenaderadios.com.ar. Diario digital, noticias en la web, en tiempo real, las 24 horas del día. www.cadenaderadios.com.ar. El mundo y vos, seguro, están informados. Música de Juan Luis Guerra y Enrique Iglesias acompañándonos en este cierre de edición día lunes en la cadena provincial de radios. Nosotros vamos a, antes de cerrar, repasar algunos de los títulos principales de nuestro diario digital www.cadenaderadios.com.ar. Federalizamos la noticia. Democratizamos la información. Aquí siempre hay más voces. Cadena de radios. Cadena de radios. Construyendo soberanía con cada eslabón informativo. Una de las noticias más importantes pasa por lo que se va a vivir en minutos nada más en el Ministerio de Hacienda. Este lunes anuncian un nuevo aumento salarial para estatales. Se espera que sea el mínimo un 10%. Allí ya está nuestro compañero Ernesto Fito Fernández para traernos todas las novedades de lo que va a ocurrir en minutos nada más. Profundo pesar por el fallecimiento de Pedro del Prado, este músico del grupo musical de chamamé Amandayé. Falleció en horas de la tarde de la jornada del día de ayer. El chamamé está de luto. Este cantante, guitarrista, autor y compositor, Pedro Oscar Juliandro, artísticamente Pedro del Prado, falleció en las últimas horas. Se encontraba internado en el Hospital Vidal de la capital correntina. Casoloan, Laudelina pidió otra vez ampliar su declaración indagatoria. La tía del nene desaparecido hace 4 meses y un día en Corrientes lo hará por Zoom desde la cárcel de Seiza, donde permanece detenida por la sustracción de su sobrino. El día Gago, firma de contrato, presentación y primer entrenamiento en Boca para el ídolo Ceneice. Francisco recibió a Victoria Villarruel, la intimidad del encuentro y los problemas de Argentina que analizaron. La reunión duró 1 hora y tuvo lugar en la biblioteca del Palacio Apostólico, donde el sumo pontífice recibe a los jefes de Estado. Fue agenda abierta en un clima amable y de afecto. Tiene siempre presente a nuestro país, dijo la vicepresidente. Actualizamos más informaciones antes de cerrar esta edición día lunes. Vamos a dialogar con el comisario Ariel Romero. Comisario, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días. Facundo Rojas lo saluda para Cadenas de Radios. ¿Qué tal? Buen día, Facundo, y toda la audiencia de la cadena provincial de radios también. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Un fin de semana bastante tranquilo, así que podemos estar más que conformes. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí, en relación a las últimas novedades en el ámbito policial, podemos hablar de distintos operativos que se venían realizando. Uno de ellos, por ejemplo, que se dio el día sábado, cuando personal de la Comisaría 15ª, en conjunto con el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, procedieron a la demora de 2 sujetos mientras estaban haciendo un operativo de rutina de identificación de personas y control de vehículos por calle Excombatiente Tavares,
entre Mocoretá y Tafí del Valle, donde logran la demora de una motocicleta a 110 centímetros cúbicos con 2 ocupantes, quienes al momento del operativo se notaron nerviosos. Esto llamó la atención al personal policial, que después, al verificar entre sus pertenencias, se percató que en poder de estas personas se encontraron 64 envoltorios de cocaína fraccionadas como para la comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares, que no supieron justificar tampoco su origen, y bueno, se procedió a la demora de estas personas, quienes fueron puestas también a disposición de la Justicia Federal y quedando a cargo de la mencionada Dirección General las diligencias del caso. Después, pasando al ámbito del interior, podemos hablar lamentablemente de un siniestro vial de consecuencia fatal que se dio en la ciudad de Curuzú-Pattaya. Esto fue en la jornada de ayer, cerca de las 1:45, por causas que se investigan. Por calle Rodríguez Peñas y Castelli terminan colisionando 2 motocicletas, una de ellas una Honda XR de 150 centímetros cúbicos guiada por un menor de edad, que termina impactando contra otra motocicleta Honda CG Titan, conducida por un hombre de apellido Luque de 30 años, quien lamentablemente, a consecuencia del impacto, este último termina falleciendo, quedando a cargo de la comisaría primera de Curuzú y de la unidad fiscal en turno las diligencias sumariales del caso. Con este fallecido podemos decir que las estadísticas nos arrojan en lo que va del año 110 personas fallecidas por siniestros viales, 25 pertenecen al área de la capital y 85 en el ámbito del interior. Después podemos mencionar también un procedimiento realizado en el interior de la provincia, en la localidad de San Luis del Palmar, donde el día sábado personal del PRIAR local dieron concreción a una orden de allanamiento que se realizó en la segunda sección rural, el paraje de Pagopoy. En ese lugar venían investigando de la supuesta venta ilegal de productos de carne de animales, y es así que pudieron percatarse que en el interior de 2 freezers que se encontraban en el lugar se encontraban gran cantidad de productos cárnicos de origen ilegal, por lo que procedieron al secuestro de los mismos, cerca de 100 kilos aproximadamente, también elementos de corte, cuchillos de carnicería y otros elementos relacionados a la causa que están investigando, quedando a cargo de la justicia local las diligencias del caso. También en la localidad de Itatí se procedió a la demora de un hombre quien habría incumplido con la restricción de acercamiento hacia su pareja. Esto habría ocurrido el día sábado, cuando personal policial es alertado a través de una mujer que manifestó que se habría hecho presente en su vivienda su expareja con intenciones de querer agredirla. Es por eso que el personal policial procede a la demora de este hombre de 27 años, quien luego de ser identificado fue puesto a disposición de la justicia también. Esos serían a grandes rasgos algunos de los procedimientos más importantes de este fin de semana. Comisario, bueno, perfecto. Queremos agradecerles por toda la información y siempre tener la predisposición para Cadena de Radios. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande y que tenga buena semana. Igualmente, buena semana para ustedes también. 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana en todo el país. Toda la información policial de lo que sucedió en Corrientes durante el fin de semana nos brindaba el comisario Ariel Romero. Hay que hablar también de otra información en materia policial y tiene que ver con un femicidio aberrante en Chaco. Un hombre mató a su pareja golpeándola con un hierro. Esto ocurrió en la madrugada de este lunes, en donde la localidad de Barranquera fue testigo de un nuevo caso de violencia de género que dejó como saldo el femicidio de Miriam Esther Romero, de 32 años. La mujer fue salvajemente atacada por su pareja de 42 años. El informe policial indica que todo se desencadenó cuando los efectivos de la comisaría tercera de esa localidad acudieron a un domicilio ubicado en Avenida Soberanía Nacional al 5600, tras haber sido alertados por una posible agresión con arma blanca. En el lugar, el atacante confesó haber golpeado en la cabeza a la mujer durante una discusión
utilizando un trozo de hierro. Cerramos con el móvil de exteriores. Fito Fernández, te escuchamos. Bueno, gracias Facundo. Estamos aquí ya en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, esperando por supuesto para que dé comienzo esta conferencia de prensa, donde bueno, se van a tratar nada más y nada menos que los famosos anuncios salariales, nuevos aumentos diríamos en el sueldo, así que bueno, estamos expectantes a ver de que ocurra este lanzamiento. Está pactado para las 10 de la mañana y bueno, esperamos por la presencia por supuesto del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piacentini, y su equipo técnico, que bueno, que siempre están allí sentados para dar este inicio de esta conferencia. Así que en instantes, seguramente, en algunos minutos nada más, estaremos en contacto desde aquí, nuevamente desde el Ministerio de Hacienda, para bueno, tratar de llevarle las alternativas a toda la gente, porque bueno, es una noticia que le interesa y mucho a la población. Perfecto, nosotros vamos a quedar en la continuidad informativa para que la gente pueda informarse respecto a este aumento salarial. Gracias, Fito. Hasta luego. 3 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Nosotros nos vamos con música. El chamamé está de luto. Falleció Pedro del Prado. El cantante, guitarrista, autor y compositor Pedro Oscar Juliandro, artísticamente Pedro del Prado, falleció en las últimas horas, quien se encontraba internado en el Hospital Vidal de la capital correntina. Y con él nos vamos escuchando esta melodía de su grupo Amanda Ye. Será hasta mañana. Bajo la luz de abril, ella le dio el corazón y después lo vio partir. Nadie sabe cómo fue que ella se dejó morir. El río se la llevó bajo la luna de abril. Esa mujer que reía, esa mujer que cantaba, esa mujer que tenía una flor y una mañana. Esa mujer donde ha ido, donde duerme, donde calla, donde llevó su silencio sin su flor, sin su mañana. Bajo la luna de abril se cerró como una flor que nació para morir. El amor se la llevó a... La conferencia de prensa la encabeza el ministro de Hacienda y Finanzas, contador Marcelo Rivas Piacentini, lo acompaña el subsecretario de Hacienda. Sentí éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante.
Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, piña, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pucay.
Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Cursucuatiá. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 8 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 86%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir, Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. De lunes a domingo voy desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario, buscándote y buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Y las manecillas giran, yo voy al contrario, poniéndome la vida a solos y a tragos. Me diste así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave. Bésame, bésame, suave. Bésame otra vez, suave. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suave. Besa, besa, bésame un poquito, suave. Besa, 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 bésame otro ratito. Pequeña, échate pa' acá. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más, en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Hola, 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 buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo amaneció la ciudad de Curuzucuatiá y los parajes aledaños, no? Se espera lluvia para hoy, estaba pronosticado la lluvia para las 10 de la mañana, son 10:15, todavía no pasa nada. Bueno, hoy vamos a empezar el programa, ya dije que los miércoles íbamos a hablar de política, pero en realidad, a pedido mío, le solicité a Norma Castillo si ella podía estar presente para comentarnos sobre la visita que tuvieron los interventores el viernes, ¿no? En el Centro de Empleado de Comercio, donde estuvieron todos referentes y no referentes del Partido Justicialista. Estuvieron ciudadanos comunes, ¿se vio? ¿Cómo está? Buen día, Norma. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hace rato que no venía por la radio. Hace rato. Usted también está anotada en la lista de premios. El año pasado, bueno, cuando estábamos con el ciclo de ANSES, así se podría decir, con el micro. El micro, exactamente, ahí le visitábamos seguido. Antes que arranque, déjame mandarle saludos a los que nos están escuchando de los parajes rurales. Les comenté que iba a estar acá y algunos ya me decían, mandame saludos, así que a Mirta allá del paraje, a la mamá le estoy mandando un saludo. Mándele un saludo a Román Riquelme, pero no el jugador de fútbol, sino Román Riquelme, un amigo, muy amigo, pequeño, gran amigo, le digo yo. Está cumpliendo años hoy en paraje Basualdo, y también Luisito Romero, que está a cargo de la estancia Santa Teresa, también está cumpliendo. Bueno, un gran saludo y que pasen un muy buen día y feliz cumpleaños entonces ahí a quienes nos están escuchando. Bueno, así como vos decías, Daniel, efectivamente el día viernes en principio iba a ser a las 19 horas, pero tenían un recorrido extenso por varias localidades de la provincia, entonces se fue extendiendo, lo pasaron porque fue por pedido de ellos para las 20:30 y terminaron llegando a las 21 aproximadamente acá en Curuzucuatiá. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, de Teresa García, que ella es la interventora del Partido Justicialista acá en la provincia de Corrientes, y con Máximo Rodríguez, que son dos, es un binomio, ellos son los interventores. Bueno, en principio tratamos de que sea amplio porque bien, estaban dirigentes del Partido Justicialista, de varios espacios del partido también, y también simpatizantes, afines y afiliados y militantes. ¿Algún radical por entre medio?
Y no sé si radical, pero alguno que por ahí ¿Simpatizante? simpatizó en cierta etapa con los radicales también ¿Alguno? estuvieron presentes. No, porque, o sea, pueden estar a ver qué ideas. No sé. No le digo que pueden estar de chuma, pero pueden estar ahí viendo si hay algo que a ellos les sirve, si hay algo que nunca le propusieron, por ahí les gusta la propuesta, ¿no? Exactamente, por ahí en realidad, como bien decimos, son los interventores del PJ, Claro. es decir, que todos los simpatizantes que tienen cierta afinidad con el Partido Justicialista deberían haber estado, tienen que estar, y no está de más tampoco para interpelar a los interventores sobre todo este proceso de normalización tan reclamado por nosotros los afiliados. Ujú. ¿Y cómo va el proceso, Norma? O sea, ¿cómo viste vos el recibimiento? O sea, no sé qué ellos plantearon, o si directamente vinieron, les saludaron y dijeron, bueno, señores, les escuchamos. Mira, bueno, en principio se presentaron, eso es lo que reclamábamos también, porque muy pocas veces, bueno, el anterior interventor no Nunca. vino por la ciudad de Curuzucuatiá, es bueno que los militantes y todos le conozcan también y le interpelen de frente sobre la situación. Ya te puedo decir que venían de un recorrido extenso, así que ya Curuzú era el último, estaban un poco cansados, pero se presentaron, simplemente saludaron y después sí querían escucharle a los militantes sobre las consultas y eso. La pregunta más importante y recurrente era justamente esta: ¿cómo será el proceso de normalización tan reclamado? Bueno, el Partido Justicialista está intervenido hace 5 años y el reclamo es ese, tanto de los que queremos participar en la interna como los que estamos conformando ya un equipo de trabajo en vista a las elecciones del año 2025 en lo local, te estoy hablando. Necesitamos en primer lugar tener ordenado, normalizado nuestro partido, que la lista 2 aparezca en las elecciones, pero yo aclaro... La lista 2, acá de rato en la lista 2, ¿no? Lo del viernes, ese mismo viernes tuvimos una entrevista con el gobernador de La Rioja, con el gitano. A mí, él me dice, decime gitano, pero a mí personalmente ya me da... como que le estoy faltando el respeto porque es un gobernador, ¿no? Es la investidura ante todo. Pero tanto él como Rodolfo Martínez Llanos hablaba de la lista 2. ¿Pero hay otra lista de PJ o es la única y oficial en la lista 2? Bueno, mira, el Partido Justicialista está representado por la lista 2. Por la lista 2. Esa es la única del Partido Justicialista. A nivel nacional, Por provincial, eso, municipal, claro, todo sería, ¿no? por eso es que estas internas, ¿para qué son? Para ver quiénes son los dirigentes, quiénes son los representantes Claro. de esa lista, quién es el presidente, vicepresidente, los vocales, cómo están integrados y quiénes son las autoridades del Partido Justicialista de esa famosa lista 2, efectivamente. Claro. Sí, Lo sí, que pasa es que después uno entra en el cuarto oscuro y se encuentra con 64 boletas y para encontrar todas. Por eso es también que se está haciendo mucho hincapié en la lista 2, porque también puede ir, como ha pasado en otras oportunidades, la fórmula intendente vice del Partido Justicialista, pero después la otro era... Mira, Daniel, lo que pasa que, así como dije, porque tuve la oportunidad de dirigirme también a todos los presentes el viernes, es importante sí que tengamos normalizado nuestro partido, que es el anhelo de todos los afiliados al Partido Justicialista, pero no es lo único. Claro. Yo insistí ese día, eso es solamente el primer paso. ¿Por qué? Queremos tener organizado nuestro partido con las autoridades, la base, pero sabemos que si lo que estamos peleando es algo más amplio, más importante, no llegamos solos, pero primer paso normalizado en nuestro partido para sentarnos a buscar aliados, buscar simpatizantes, incluso apolíticos que se sumen a toda esta construcción y esta alternativa y este proyecto
que es en vistas a las elecciones del 2025, que supera, es mucho más amplio solamente a lo del partido. Cuando vos hablas de apolítico, a mí se me prende la lamparita, ¿no? Por ejemplo, sería muy bueno que ciertas oficinas, ya sea municipales, gubernamentales o del Estado Nacional, estén ocupadas por gente que está preparada pero que no son políticos. Mira, en esta y los políticos tendrían que ir al frente, ¿no? Ellos tendrían que estar al frente y los otros tendrían que estar administrando. Bueno, sería bueno así. Vos me das letra para seguir hablando. Por eso es súper importante. No quiero desmerecer y es lo más importante y lo que todos estamos pidiendo, el primer paso en la normalización de nuestro partido. Pero después, justamente, en esta construcción y en esta otra alternativa, tenemos personas muy capaces, y siempre hay que encontrar el lugar donde se va a encontrar y el espacio donde va a estar cada uno. Claro, así como vos decís, no necesariamente limitarnos porque son afiliados solamente a nuestro partido o nos vamos a manejar solamente con los del Partido Justicialista. Claro. Hay personas muy capacitadas que creen incluso en esto que estamos construyendo. Cuando te digo esto que estamos construyendo es en vista a participar de las elecciones de intendente del año 2025, donde no nos limitamos, porque ahí lo que queremos es gobernar Curuzucuatiá, darle oportunidades a los curuzucuateños, pero no solamente dirigido a los afiliados del Partido Justicialista. No, en realidad tiene que ir dirigido a toda la ciudadanía, porque exacto. La propuesta de campaña va a ser a toda la ciudadanía. Yo ya te estaba por decir tu propuesta de campaña, porque en realidad es como le decía Rodolfo Martínez Llano, uno lo ve, el que lo ve de afuera lo ve mejor, ¿no? Siempre. Y capaz que se hacen algunas críticas que son para para reparar y otras que son constructivas. Y yo le decía, no porque estés vos presente acá, pero ya se lo dije al aire en muchas oportunidades, Aldo Boto también. La opción del peronismo para Curuzucuatiá es Norma Castillo. No sé quién será su vice, pero bueno, para mí es Norma Castillo. Y mirá, la verdad que bueno, ahora estamos con esto del Partido Justicialista y después los tiempos dirán, como te decía, en esta construcción tan amplia, acordate que tenemos partidos aliados, tenemos un gran equipo que desde a poco y gracias a Dios cada vez son más y se están sumando. Si llegado el momento, las circunstancias, sea mediciones, lo que vos me digas, y indican que yo soy la persona indicada que tengo que estar al frente, encantadísima lo haré. Pero si llegado el momento es otra la persona que tiene el perfil que lo que el curuzucuateño necesita, estaremos acompañando en ese equipo, ¿viste? Y si llegado el momento no hay acuerdo no se normaliza la interna. Ahí ya volvemos al Partido Justicialista. Según el compromiso de los interventores, es que el 9 de marzo están establecidas las internas. Así que estamos trabajando para participar el 9. Lo que sí te puedo garantizar es que vamos a participar en las internas y ese mismo 9, mismo domingo vos podés participar también. Me quedo en el debate del viernes cuando decía Aldo, efectivamente Aldo, sos peronista, si querés te podés sumar a participar en nuestra lista. Acá dan fe que verdaderamente estoy bueno, o sea, no soy un militante aferro, así que está. Pero en realidad que sí. Voy a ver si ustedes me convencen. Bueno. Algún día. Aunque mi mentor no quiere que nunca me permitió que integre o que participe. Pero bueno, hay que ver, los tiempos cambian. Claro, es efectivamente. Bueno, con respecto a las internas del partido, déjame que te termino nomás ahí el conceptito. Sí. Bueno, que estamos por participar, lo que sí te digo, ningún peronista sobra, ningún peronista está de más. Ojalá podamos tener las internas el 9 de marzo y así como te digo, después de las 6 de la tarde voy a ser la primera que voy a estar llamando
al resto de los compañeros que Capaz participaron. Porque hacemos un programa especial ese domingo, pues también después. Efectivamente, porque bueno, hay que llevar adelante la premisa de que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Acá no sobra nadie, no solamente los justicialistas, eso es el primer paso, y después a sumar voluntades para este proyecto amplio que lo vamos a presentar para el 2025. Norma, te hago una pregunta, o sea, vos que estás más inmersa en el tema ¿no? Partidario, siempre en lo partidario. ¿Puede existir la posibilidad de que se reúnan los que pretenden ser presidente del partido de Curuzú-Guatiá, se reúnan y hagan un consenso y digan, bueno, me parece que lo mejor sería vos y fulano, y yo me quedo de presidente y fulano nos representan como congresal? Efectivamente, ¿Cómo se dice congresal? Congresista muy yanqui, parece, sí, ¿no? Congresista, efectivamente. Mira, la realidad es que siempre está, diálogo tenemos con todo, como te decía. Sería muy bueno también que todos nos sentemos, pero hay que ser honestos. Claro, hay que tirar las cartas sobre la mesa. ¿Quién es el más representativo para el Partido Justicialista? ¿Quién es el más representativo y que va a enarbolar la bandera de la justicia social y del Partido Justicialista? Entre todos los que tenemos aspiraciones a conducir el partido, que son varios, yo creo que sí que se puede llegar. Porque se puede armar una mesa ejecutiva sin ir a interna y se puede decidir quién es presidente y vice y quién nos va a representar por la calle Salta. Efectivamente, pero lo que pasa es que, bueno, un proceso interno te da legitimidad también. Si vos me preguntás personalmente, me encantaría participar, porque independientemente de que hayamos participado en una elección legislativa, de que tenga cierta cantidad de votos que sobre la espalda, que eso también te da aval, afiliado al partido, los escuchaba el viernes con Aldo y efectivamente él tiene razón, porque por más que hay ciertas organizaciones, estamos afiliados al Partido Justicialista. Cambia con otros partidos como ser el Frente Renovador, Nuevo Encuentro. Ellos sí no participan en nuestra interna del Partido Justicialista porque son otros partidos, no así como movimientos sociales, organizaciones que en definitiva estamos todos afiliados al Partido Justicialista. Vos me preguntás y eso te da legitimidad. Claro. Porque ojalá tengamos un acto de grandeza entre todos los compañeros, podamos decir, en este momento esta persona es más representativa y tiene que ser. Después tenés vice, tenés secretarías, tenés congresales, consejeros, es algo amplio. Más que un acto de grandeza sería mostrar la fuerza de los justicialistas, ¿no? Si dicen, bueno, si hoy vos salís de acá y estás cruzando los portones de Radio Guaraní, suena tu teléfono y te llama Miguel Leyes, y a Miguel Leyes le llamó Cacho Sonson, y a Cacho Sonson le llamó fulano, y bueno, señores, vamos a juntarnos. Y después, qué bueno sería que dentro de 3 días ustedes digan, bueno, acá está, así vamos a quedar, ¿entendés? Y se puede legitimizar eso, se puede. Efectivamente, si llegamos a un acuerdo y todos, como vos decís, coincidimos en cuál, sería lo ideal. El hecho de no coincidir hace a la democracia, ¿no? Porque si todos coincidiésemos en todo... pero lo que nos tiene que unir es algo más grande y es el objetivo, como vos decís. Sí, es el objetivo, o sea, mostraría la firmeza y la fuerza con que van a encarar el 2025, ¿no? Exactamente. Porque eso que es, si hoy en día se produce eso, te va a mostrar un compromiso para el 2025. Si llegado al momento, fulano de tal se aparta o esto, ahí la ciudadanía cómo va a ver, como que rompieron ese compromiso. Como que rompieron el compromiso, entonces efectivamente. Sería muy bueno eso sería lo ideal. Volviendo a la interna del Partido Justicialista, la metodología que siempre nosotros tratamos de explicar, ¿no? ¿Cuál sería? Cada de 79 departamentos son, ¿no, Norma? Efectivamente. Bueno, ahora Ricardito y Valdés han creado municipio por todos lados, que yo muchas veces digo que están mal llamados municipios porque no son municipalidades, son... como dice la publicidad de Cazadores Correntinos, una localidad con ganas de...
Bueno, con aires. Con de aires, ciudad. sí, de ciudad. Pero en realidad, ¿cómo sería ahí el formato para que la gente entienda lo que se quiere hacer, ¿no? Sí, por eso yo trato de ser clara en estas cuestiones, porque son dos cosas independientes, por ahí se lo mezcla mucho. Bueno, en realidad no es que se lo mezcla, sino que tiene relación. Claro. Por un lado tenemos lo partidario, que es lo que pedimos la normalización, y otros son las elecciones ya para la intendencia del 2025. Sí. Y con respecto a lo propio y exclusivo nuestro, que es partidario solamente del Partido Justicialista, ¿quiénes irían? Ahí se hacen unas elecciones, así como los radicales también tienen ahora, tienen Bueno, interna, tienen una pero fecha tienen- también, ahí tienen hay una tema, ya discusión suficiente ahí. con lo nuestro, no me voy a Le meter. llamé ahí, le pedí al analista de internas partidarias, pero no quiso hablar al aire, a ver, así que le vamos a llamar después más tarde. Bueno, en este caso, si se respeta y se mantiene lo que manifestaron los interventores, que el 9 de marzo habría elecciones, solamente participan los afiliados al Partido Justicialista. Se presentan todos los que tengan intenciones de conducir el Partido Justicialista acá en lo local en Curuzucuatiá, y presentan obviamente sus candidatos. ¿Por qué digo que solamente los afiliados? Ahora está abierto todavía, como se extendió hasta el 9 de marzo, tenemos hasta diciembre para seguir afiliando. ¿Por qué es importante esta afiliación? Porque solamente ellos son los que van a poder participar. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, algún centro o un lugar específico donde las personas se pueden ir a consultar el padrón? En mi caso, que no sabía si me habían borrado o no. Lo que pasa es que ahora incluso es mucho más práctico porque es todo digital. Ahora los compañeros pero nos van pidiendo y le vamos pasando o le verificamos si están en sí. padrón y ya sabemos si están o no Entonces están. tendríamos que dejar un número. Porque Efectivamente. el gran problema de las zonas rurales, ¿no? Que hay veces tienen que, como me decía la otra vuelta la señora que de Paraje Minuane, que siempre nos escucha, que es Cástula Montenegro. La mamá de Mirta. Claro. Sí, le mando saludos. Sí. Siempre te Amiguísima. escucha, dice. Siempre está aprendida. Ella me dice, tengo que subir el teléfono con una tacuara en una altura. Entonces, para el caso de ella, ¿cómo sabe si ella está en condiciones de votar o no? Ahora no sé. Bueno, espero que Cástula sea peronista, ¿no? Porque ya justo veo que es estamos radical, hablando. ¿viste? Bueno, pero bueno, igual, sirve para el realidad, ejemplo. Claro, o si no, difundir y tener, igual tenemos los padrones impresos también, o hacer una recorrida por la zona rural que nunca está aquí. Bienvenido sea, nos sirve también para todas estas cuestiones. Y para ver escuchar las problemáticas también, ¿no? Bueno, muchas veces la gente, el común de la gente dice, ahora empiezan las elecciones y todos empiezan a visitarnos. No, hay veces que no. Mirá, ahora va a ser por otra cuestión en particular. En realidad, mira, para los que no saben, yo también no quiero mezclar mucho, por eso te digo, pero bueno, estoy como concejal, ya el año pasado tuvimos elecciones y hacemos constantemente esta recorrida. Una de las propuestas que tuvimos era siempre estar cerca del vecino y llevar sus problemáticas al Consejo Deliberante. Te tiene una idea. Y eso es lo que lo estamos manifestando acá constantemente, hacemos reuniones semanales, recorremos los barrios, porque esas propuestas, esos inconvenientes que ellos tienen son lo que después lo llevamos al Consejo. Mirá, la realidad es que este año no hay elecciones. No hay elecciones. Bueno, pero nos establecimos justamente, yo decía, si hay una cosa que no quiero que me reclamen los vecinos es, mirá Norma, te acordaste cada 2 años y salís. Sí. Entonces constantemente estamos con estas visitas, estas reuniones, recorriendo las calles, recorriendo el alumbrado, me dicen, mirá, acá está, vamos, que las placitas, que esto. Tratamos justamente por esa cuestión. Yo siempre laburé en la parte social, es lo que me gusta, es mi zona de confort, es donde me siento cómoda, así que por esto que vos decías en particular, para que no me puedan reclamar y no digan, bueno, mira, aparecen solo en elecciones, ya estamos desde que arrancamos ahora en febrero, constantemente ahí cerca de los vecinos. Le tiro una inquietud, sería, ¿no? Espero que no me roben la idea, pero ¿cuándo tienen reunión de nuevo el Consejo? Los viernes tiene, ¿no? Generalmente los jueves, pero bueno, eso
Por ahí Depende. cambia miércoles, claro, porque eso determina la presidencia del consejo, nos va llamando. Yo es para que desde su banca presentar un proyecto, una propuesta, no sé, de hacer un consejo deliberante itinerante, como hizo la legislatura de Corrientes, ¿no? Que, por ejemplo, un día tienen la legislatura, la Cámara de Diputados de Corrientes es itinerante porque se va moviendo de localidades para dar inicio a las sesiones. Está la ordenanza, ¿eh? Está. Tenemos que aplicarlo nomás, vamos a insistir para aplicarlo. Pero sí, está en varias localidades, también hacen lo mismo. Van llevando el consejo a los colegios, a las instituciones. Le alzamos a la presidenta del consejo en la silla y le llevamos, si es que no se quiere levantar. No. Solo es proponer nomás y creo que no van a tener inconvenientes. Sí hay varias localidades donde efectivamente realizan lo Porque mismo. sería muy bueno una sesión de consejo en Cazadores Correntino con víspera que Cazadores Correntino va a ser una municipalidad algún día, el día de mañana, porque ahora es una administración municipal. A mí me llamó poderosamente la atención que en la acordada que presentó el Partido Justicialista, que salió en el diario Libertador, donde llamaban a cada representante de cada localidad, está Cazadores Correntinos. Exigieron que Cazadores Correntinos mande 2 representantes. Pero, o sea, ellos ya lo tienen caratulado como municipalidad. En realidad, falta ahí un pequeño proceso para que hay muchas municipalidades. La otra estaba mirando y en esquina había sido que Malvinas ya es municipal. Exactamente. O no sé si están en el mismo proceso. Está en el proceso, no está todavía, pero sí en ese mismo proceso. Bueno. Malvina es el que está entre Esquina y Cruzú, que había incluso... Bueno, que ya es parte de Esquina, ¿no? Porque pasa al lado. Donde vamos a pescar. Sí. También, todo en regla, obviamente, carnet, todo permiso. Sí, no, efectivamente, no, pero igual no a ese nivel, yo no pesco a ese nivel, acá nomás. Bueno, volviendo a lo que es porque nosotros nos vamos, ¿no? Pero igual, la inquietud del Consejo Deliberante itinerante. ¿Sabes por qué, Daniel, es tan importante también? Porque para romper eso de que es algo cerrado. Claro. El otro día, cuando fuimos a reunirnos en el barrio Yaguá, justamente por el tema de cloaca de unos vecinos, y les decía, bueno, pero para que sea más fuerte su reclamo, acompáñenme, le digo, acompáñenme, y decía, se puede ir, me decían. Entonces como que está muy cerrado, muy encapsulado todo, que es algo independiente, los vecinos no tienen ni idea de lo que se trata, no se trata, cómo es, cómo hablamos, es tan estructurado eso, que está bueno para ir rompiendo también. Y que después que los concejales somos representantes de los vecinos, somos uno más, no es como era antes, viste que el concejal parece que era intocable, o el intendente, era más que el intendente. O eran intocables, somos prácticamente, y ellos tienen la obligación de interpelarnos y reclamarnos para lo que nos votaron también. Es lo que yo siempre le hablaba o siempre le transmito al vecino, que el vecino tiene algún proyecto, si se sientan, por ahí hay algunos que son bastante creativos, en realidad, o piensan, como vos decís, lo que son apolíticos, pero están en su casa y por ahí tienen varios proyectos. Entonces, acérquense al Consejo Liberante o acérquense a algún concejal en particular y le presentan el proyecto que si ellos no quieren ir, que el concejal presente, pero en realidad toda la ciudadanía tiene abiertas las puertas del Consejo Deliberante, porque los concejales son los legisladores de la municipalidad y son los que velan por los derechos de los ciudadanos. Y a ver, no vamos a hablar de formación ética, pero bueno, tenemos la división de poderes. Sí. Por ahí se mezcla mucho, y yo insisto en que creen que los concejales son funcionarios o son empleados del Ejecutivo. No, la realidad es que justamente ahí es donde no. Y bueno, nosotros los concejales somos representantes del pueblo cursupateño y de los vecinos cursupateños. Entonces, ¿por qué es que muchas veces dicen, bueno, eso es propio del Ejecutivo, el arreglo de una calle, por ejemplo? Es
propio del Ejecutivo, eso lo tiene que hacer, pero cuando no lo hacen, los vecinos no saben qué puerta recurrir, por eso es que recurren a nosotros. Norma, vos sos mi representante, bueno, andá y pedí vos. Pegaron tirón de oreja al Ejecutivo. Exactamente, entonces ahí lo presentamos nosotros, pero como la voz de los vecinos. Te estoy diciendo eso como cualquier otra cosa que vos me decís, un proyecto, alguna propuesta que se le ocurre, y después le damos forma también. No siempre quejas, ¿no?, hacia el municipio, sino hay muchas veces que las ideas innovadoras que hagan al bienestar del ciudadano y puedan ser presentados por un ciudadano común se pueden tratar en el Consejo. Efectivamente, todo se puede. Lo que pasa que lo que está sucediendo últimamente es que ven puertas cerradas por todos lados. No es que van y reclaman y un arreglo. Entonces yo no podía creer cuando estábamos en el barrio Yaguá, que estaban por el tema de la cloaca, el agua servida frente a la vereda, y me decían, me fui acá, me mandaron a la otra oficina, me mandaron a la otra oficina, me mandaron a la otra oficina. Entonces, por eso recurren, para eso estamos también nosotros. Bueno, yo estoy reclamando, ya va a cumplir un mes y 20 días por ahí, las herramientas que por una mala maniobra de los operarios de obras públicas le quemaron, empalmaron los cables en una cuadra en el Centenario, y el mayor perjudicado fue el señor Mancuello. Entonces nosotros presentamos una nota, porque fue una orden directa del intendente que haga reclamo por nota. Presentamos la nota, se fue a Secretaría Legal, el que está a cargo de la Secretaría Legal hizo todo el informe, lo elevó, pero todavía no tenemos una respuesta. Entonces, muchas veces eso hay que ver. En el barrio Centenario, los cables son un hilo de alambre que sopla un viento y se corta. O sea, hay que seguir peleando por eso, y reclamarle a la EPEC de poner los preensamblados, que es menos peligroso, no se cortan. Hay menos riesgo de que alguien pise un cable en una tormenta. El preensamblado viene todo forrado, está más aislado. Pero bueno, hay un montón de cosas. Ahora, aprovechando que estamos hablando del tema del Consejo Deliberante, Norma, vos no estás, ¿cómo se dice?, ajena a que la ciudad está creciendo demasiado. O sea, se está yendo del otro lado de la ruta 119. Ustedes andan por ahí, la gente se pone en contacto, reclama, ¿qué les falta? Mira, lo bueno de esto, ya te digo, uno, que hay que usar las herramientas que tenemos, y son el tema de las redes y todo eso. A mí me cuesta mucho, te soy sincera, porque siempre trabajé en el barrio, siempre la parte social, y me cuesta como diría contar. Aldo Otto, face to face. Claro, Cara pero a la cara. realidad es que hay que adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿viste? Porque si no, bueno, hay gente que por ahí no se entera y cree que nunca estás haciendo nada o nunca salís, y es necesario mostrar también. Entonces, cuando ven que ando por los barrios, recorriendo, andamos visitando, ya me escriben. Claro. Norma, pasate por acá, te espero en tal. Ellos mismos son los que me van reclamando, interpelando. Así que andamos justamente por las partes de las zonas rurales, y ahí era que te digo que el tema del alumbrado es impresionante, el tema de cloaca, ya también tenemos muchos barrios. Es verdad que Curuzú fue pionera en el tema de cloaca y la cantidad que se hizo, pero como vos bien decís, se extendió muchísimo. Entonces, entiendo de las prioridades, porque el otro día, bueno, teníamos así un intercambio con algunos ediles y decían, bueno, estas son las prioridades del Ejecutivo actual, pero hay que plantearle también, entiendo de lo necesario que es embellecer la ciudad, entiendo lo necesario de la obra pública, pero hay que establecer las prioridades y qué necesita el vecino, qué necesita estas cuestiones, como vos decías, la zona rural también, que no tenemos que estar ajenos. Bueno, ya que vos tocaste el tema de embellecer la ciudad, bueno, acá en el Parque Mitalorice se está haciendo una mega obra, nomás diríamos, que la verdad, desde mi punto de vista, porque yo siempre digo que el que lo mira afuera lo mira mejor, ¿no hubiese sido bueno invertir eso para terminar la avenida La Prida, no? Claro, por eso te digo, es cuestión de prioridad. O sea, yo te pregunto a vos porque no tengo la posibilidad de que vengan de otro lado a responderme. Eso es lo que nosotros manifestábamos, porque siempre se usa, ya te digo, estas cuestiones de, votó en contra porque no quiere el crecimiento de la ciudad, o no le gusta que esté lindo el parque. No
no se vota en contra por esa cuestión, sino que establecer prioridades. Calle Don Bosco, lo presentamos hace poco, está a la vuelta. El que transita ve cómo está. Avenida La Prida, ves impresionante la situación en que está. Se perjudican los negocios, se perjudican todos los que viven en esa cuadra. El otro día veía una vecina que ponía la foto de cómo estaban las camionetas estacionadas ahí, impresionante. Sí, se podría, pero bueno, convengamos que si se arregla la avenida La Prida, es parte de embellecer la ciudad y es el acceso principal a la ciudad. Efectivamente. Es por eso que justamente en este proyecto en particular pedíamos esas explicaciones. Uno, el tema de cuánto significaba esa obra, porque no tenemos claridad en el tema presupuestario de cuánto estamos hablando, y otro, que se podía invertir en otras cuestiones que para mí en este momento son más necesarias. Son más necesarias. En realidad, sí. Muchas veces escapa porque si no ellos te dicen, no, eso es problema de otro. Pero no es problema de otro. Las calles internas de la ciudad, ¿de qué sirve embellecer la entrada o el acceso o tener un acceso nuevo si después vos pasás la calle Sarmiento y te metés hacia adentro de la ciudad? La calle Sarmiento misma. Hemos presentado, porque bien pasando el Badén, bueno, ya acercándote ahí frente a por la REA, pasando la REA, hay unos tremendos pozos y la calle Sarmiento es muy transitada. Es un núcleo esencial trasladándote. Lo que estaba viendo yo sobre la calle Sarmiento es que de a poco va siendo única mano, porque ahora creo que llega hasta la esquina de la plazoleta, ¿no? Es la REA. La REA esa, ¿no? Hasta ahí ya es única mano. Que sería mano hacia el noroeste o noreste, no sé. Exactamente. Y calle Posada se están acostumbrando a que sea única mano para la inversa, para ir al centro, ¿no? La verdad que eso está muy bueno. Norma, en realidad no es lo que venimos. No era, pero bueno. Voy a retomar, vamos a tener que retomar para hablar sobre el consejo. Bueno, deliberante. Que conste que yo los invito a todos, inclusive le invito a la presidenta la presidenta del Consejo Deliberante, que es Marisa. Mariel Naya es la presidenta del Consejo Deliberante. Ya ni me acuerdo el nombre. Mariel es la presidenta. Mariel. La tengo acá en mi contacto. Le he escrito varias veces, pero no me responde. No sé si. Bueno, yo voy a hacer. ¿Quién está de secretario ahora? Voy a hacer uso. De secretaria está Priscila. Son chicas jóvenes. Estaba Cristina Marín en su tiempo, Fonseca. No, es Priscila Arbelo, ¿no? No. Ella es funcionaria también, Priscila Arbelo, creo, ¿eh? No sabría decir. No sé si está en la parte de lo que es. Como hay tantos funcionarios ahora, ya se me pierde. Porque ella no sé si está en la parte de lo que es el tema de los árboles y demás, que nuestra amiga Belén Blanco siempre pelea cada que tumban uno. Y la verdad que bueno, ese es otro tema también, pero... Bueno, hay árboles que sí hay que sacar. Pero no. Lo que pasa es que no había una planificación tampoco acá en cuestiones al arbolado. Ahora yo lo quiero ver a los vecinos de la avenida Mitre. No, hizo otra cuestión también, porque también fue muy debatido, fue muy debatido ese tema. Y lo que insisten es, estábamos en contra de la poda. No estamos en contra de la poda, no estamos en contra, sino que tiene que ser algo planificado, estudiado. Tenés que saber en qué momento podar, cuándo podar, cómo podar también, porque vos sabés. Comienzo de otoño, del invierno al menos. Tenés que tener personas capacitadas, no es nomás venir y cortar todo. Esas son las cuestiones que hay que debatir sobre el crecimiento justamente de nuestra ciudad. Sí. Volviendo al tema, te voy a tomar la palabra y te voy a visitar una vez por semana para hablar sobre el consejo. Te voy a anotar, Mirá que Pitu ya está de castigo ya. No. La otra vuelta vino con Tincho Ascúa, me abrazó, esto, lo otro. Desapareció Pitu. No lo vi más, ni en la calle lo veo. Voy a venir y ya de por sí a los vecinos también, como hacíamos antes, que
lo bueno de ellos es la participación. Claro. Entonces me escribían también, se evacuaban las dudas. Sí, Entonces sí, sí. desestructuramos un poco de lo que es el Consejo Deliberante y le transmitimos también sobre lo que estamos trabajando, porque eso es importante, transmitir nuestro proyecto, lo que se presentó, cómo se votó, por qué se van dando ciertas cosas. Así que te voy a tomar la palabra y te voy a visitar. No, sí, porque en realidad es positivo que vengan, que estén presentes, porque no es lo mismo. A mí todos los después de cada sesión me pasan el informe, pero no es lo mismo que yo lo lea técnicamente a que estén cualquiera del Consejo Deliberante, porque después van a decir, no, Radio Guaraní tiene preferencia por Norma. No, a todos. ¿Cuántos concejales son? 11. 11. ¿Más el presidente o presidente No. cuenta? Dentro del... Claro, bueno, viste esas cuestiones, por ejemplo, el otro día me consultaban porque en otras localidades el viceintendente es el presidente del consejo. Acá no, dentro de los 11 concejales se vota, y tenemos a Mariel, bueno, que por mayoría fue elegida y es la presidenta del consejo. Ese después le voy a dejar ahí en jaque, ¿eh? En su propuesta de campaña. ¿Qué va a hacer el viceintendente? Ojo, ¿eh? Quiero escuchar la propuesta de Norma Castillo en campaña cuando diga, mi viceintendente va a ser, ¿eh? O sea, o presidente del consejo, o secretario del consejo, o tranquilamente puede ser secretario de gobierno. ¿Por qué hay? Porque hoy en día el viceintendente, ¿qué es? Generalmente tienen algunas áreas a cargo, como responsable de algunas áreas, no al frente, pero sí dependen de la supervisión de él. Claro. Porque si no, están... ¿eh? No, ¿cómo va a decir que no, nada, digo, que están pintados Están los vicentes? pintados. Como sin avión le estaba por decir, pero bueno, lo quise decir. Norma, para ir cerrando entonces y que la gente entienda. Sí. Tenemos elecciones partidarias el 9 de marzo. Según los interventores, el 9 de marzo, elecciones partidarias del Partido Justicialista. Ajá. En esas elecciones partidarias, ¿es a nivel provincial o cómo juegan la local en ese sentido? Efectivamente, bueno, es nivel provincial. Esa fue una pregunta que hizo un compañero militante también ese día, porque acordate que están previstas las elecciones nacionales ahora para el 17 de noviembre. Corrientes, Independiente, tenemos previsto toda la provincia de Corrientes para el 9 de marzo. Para el 9 de marzo va a ser provincial y las locales, obviamente. Y locales. Donde, claro, no haya lista única. Salvo pero está establecido que el 9 de marzo todos vamos a internar. Todos van a internar. Toda la provincia de Corrientes y todas las localidades. Menos Cursucuatiá. No, todas. No, porque yo estoy esperando que se abran eso, ¿no? Y se forme un consenso y que demos el ejemplo como departamento y como unidad. Y vamos a hablar, estamos dispuestos. Yo le tiro las ideas nomás. Estamos dispuestos. O sea, seguramente Miguel Leyes está escuchando, Cacho Sonso va a estar escuchando, no sé si hay otro más. Y los que tengo no manifestó, los que manifestaron era Juan Duarte, sí que ha manifestado, el Bona Ramírez, el Bona ha manifestado, hasta ahora que quiere presentarse en la interna como presidente. El Bona, Miguel, Juan Duarte. Bueno, el Bona Ahí Ramírez, ya tenemos más el Bona Ramírez, no candidatos. sé cuál es el Bona Ramírez, el del gremio. Sí, exactamente, pero Fernando. Si él ya tiene el gremio. Fernando Ramírez va a tener que venir a instalarse por Curuzú primero. Pero si él ya tiene el gremio, ¿para qué quiere abarcar otro? Está abierto todo el que quiera. Vos querés ser presidente del partido y bueno, presenta tu lista y nos presentamos y nos sentamos. Todo el que tenga intención está abierto a todo. Yo insisto en el caso de Ramírez, como consejo, él es presidente del gremio, que atienda su gremio. Si él me quiere llamar o decirme algo, le voy a plantear lo mismo, pero en realidad que atienda su gremio y acompañe al... Por mi parte, si vos me consultás, bueno, estamos trabajando, visitando, sumando y queremos un partido activo, participativo, que no aparezca solamente para la época de elecciones.
Es lo que yo hablaba con Rodolfo la otra vuelta, con Rodolfo Martínez Llano, donde le decía, hoy en día no se lo ve al político o al dirigente caminando, o sea, nosotros no le conocemos. Gustavo Valdés, ¿cuántas veces vino en el año a Curuzucuatiá? Lo más cerca que llegó ahora fue a Cazadores, lo más cerca. Y después creo que estuvo, no sé si estuvo, no, por Montecasero tampoco, no sé si estuvo. No, la última vez fue sí, ahí en Cazadores. Entonces, la última vez y la primera vez en el año que estuvo cerca. Pero después hay diputados que no recorren, hay senadores que no recorren, hay intendentes que no recorren, o sea, o recorren puntos en particulares, pero hay que volver a lo de antes, ¿no? A que el candidato, el que estaba ocupando un cargo en función, efectivamente, recorrían, te golpeaban la puerta de tu casa. No solamente, claro, te no llamaban la atención. Yo me acuerdo que en mi época, intendente, si pasaba un concejal y nos veía a nosotros que estábamos haciendo macana, frenaba y nos retaba. No solamente el intendente, vice, secretario, los funcionarios también, ¿sí? Porque acá nos olvidamos. Vos le preguntás al vecino cruzucuateño quién está a cargo de tal área, no tiene ni idea. No puede ser que el vecino deja sus ocupaciones, porque es así, deja sus ocupaciones, su negocio, para andar golpeando oficina o puerta para que le solucionen un reclamo, o una calle, o un riego, o un alumbrado, o la cloaca. Bueno, yo lo único que tengo conocimiento que anda y recorre es Johnny Ricciotti, y después, o sea, que uno lo ve al menos. Que lo ve al menos. Que es la imagen, pero después no hay. Efectivamente, lo que pasa es que después, bueno, hay que cumplir también con los requerimientos de los vecinos. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, entonces para ir cerrando, Norma, estuvimos. Sí, la verdad que fuimos nos fuimos un la verdad poquito que por todos tocamos, lados. hicimos un abanico pero a lo que usted vino, exactamente, es a la partidaria. Recién lo explicamos, el 9 de marzo se va a ir a elecciones, las elecciones. Bueno, ¿cuántas listas hay conformadas a nivel provincial o no se sabe todavía? Y lo que pasa es que no hay presentada, es lo que decía el doctor, lo escuché muy atenta también el viernes al doctor Martínez Llano, no está presentado nada, todavía no, porque un mes antes tenemos tiempo para presentar. Si vos me decís para el 9 de marzo, pero en febrero recién tendríamos que cerrar las candidaturas y presentar pero las febrero listas. Es corto, ¿eh? Hoy son meros deseos nomás, lo que tenemos hoy, quién quieren ser, pero no hay ni una lista presentada todavía. ¿Y si la llaman desde el PJ partidario provincial, si la llaman para que integren? Mirá, lo que pasa es que porque nunca se escapa la posibilidad. Y de acá vamos como representantes. No, bueno, sí, pero póngale que le digan Norma, nosotros, o se presenta una lista, póngale que diga, bueno, Carolina Martínez Llano y Norma Castillo. ¿Vos me estás hablando de lo partidario o ya la legislativa? No. ¿O ya me estás hablando? No, ¿a dónde ya se quiere ir de la legislativa? Yo estamos hablando de lo partidario. Usted para ser legisladora todavía le faltan 8 años. No, yo no. A ver, 8 o 9 años. 9 años, después recién puede yo pensar. Yo quiero transformar Curuzú. Y bueno, por eso yo le digo. Quiero llevar soluciones a Curuzú. Por eso le digo, fíjese, va a quedar grabado, hoy es 14 de octubre, sí, dice el operador. El cumpleaños de mi hermano. Le vamos a comprometer. Después, dentro de 8 años le vamos a poner este audio. Ahora sí, señorita, se puede ir a la legislativa. No. Ni siquiera te digo, mirá. No va a reformar la carta orgánica, me imagino, ¿no? Después está como. No. Carta orgánica, bueno, eso también. Lo que pasa es que hay muchos temas, esa. no nos vamos a ir, ¿no? Claro, porque el partido también tiene la carta orgánica. Estuve los leyendo. Presentaron modificaciones, hay una presentación judicial también con respecto a eso. Esos son todos temitas que se van dando después, que van a definir si efectivamente el 9 tenemos. Me mandaron la carta orgánica, la tengo impresa y la estoy estudiando. En realidad no quiero emitir opiniones porque me falta preguntar a los que conocen
¿no? Efectivamente. Y tenés las modificaciones también que presentaron. Por eso. Eso es lo que reclamaban algunos. Y la verdad es que los interventores lo que tienen que modificar solamente son para aclarar y establecer las reglas del juego, en que sea equitativo para todos los que queremos participar. Esta modificación que hicieron fue de ellos Los personalmente, por sugerencia de dirigentes. Locales, provinciales serían. Provinciales, sí. ¿Y quiénes serían esos dirigentes? Y es amplio. En Corrientes hay varios que son los que tienen más llegada a los interventores. Son sugerencias que ellos como interventores consideraron que son necesarias para que sea justo y equitativo. ¿Sugerencias o directamente? Ellos lo presentaron como solicitudes. No. Ellos sugerencias y de ahí porque había muchas más, hay otras cuestiones que ellos determinaron que nosotros, como cuando ya tengamos organizado nuestro partido, recién tenemos que sentarnos a realizar esas modificaciones. No le compete a ellos. Ellos solamente hicieron lo general, que es lo que creen necesario para que podamos ir y participar en esta interna. El resto nos dejan a los militantes. Norma, una de las últimas preguntas que yo voy sumando, ya vamos a llegar a las 12 del mediodía, pero ¿cómo ve las elecciones internas nacionales? En realidad hay dos candidatos, ¿no? Hasta ahora hay dos candidatos o precandidatos, si se podría decir, bueno, que los que se manifestaron. En realidad Cristina no habló directamente, sino que ella dijo que tenía intenciones, pero siempre bregando por la unidad. Claro. Y después, bueno, el gobernador justamente de La Rioja, que habló con vos el viernes, hoy supuestamente se reunían. Hoy se reunían los dos. Hoy se reunían los dos y ahí vamos a ver. Si vos me preguntás mi opinión personal... Ahí pueden tomar el ejemplo de lo que salgan ellos, ¿no? Porque si se reúnen los dos y dice, bueno, señores, lo que decidimos son Cristina presidente, no me acuerdo el nombre del gitano vice... Quintela vice, y vamos todos por un PJ mejor, ¿entendés? O puede ser que digan la lista 1 y la lista 2. Efectivamente, sí, la verdad que sí, es un claro... Porque sería una muestra de grandeza también que hagan eso, ¿no? Es un ejemplo, sí. Sería... Así que vamos a estar atentos a lo que suceda a nivel nacional. A lo que suceda también. Hoy se reunían. Según lo que salió, los informes que salieron, sí, hoy se reunían los dos. Bueno, yo vi un mensaje, creo que no sé si el diario Libertador subió, ¿no? De Máximo Kirchner, donde es el que más impulsa la candidatura de su mamá, pero no dijo nada si cerca de la reunión o no. Claro, se está haciendo una juntada de avales para que ella sea la candidata del PJ. Si vos, ¿qué mensaje recibiste? No, acá el amigo Miguel Moscarela, pero Miguel, usted tiene que venir primero a la radio y empezar a hacer su programa, ¿eh? No, me dice, de futuro no voy a decir, porque después se ponen celosos, la gente interpreta mal. No. Además, acá voy a usar la palabra de Cristina. Acá es la unidad. La unidad. Es amplio, constructivo, primeramente por el partido y después a sumar voluntades, porque realmente vos me preguntás cuál es nuestra intención y es presentar una alternativa, un proyecto serio, con políticas públicas sociales que hoy tanta hace falta, donde en ese proyecto no sea prioridad solamente la obra pública y embellecer una parte de la ciudad, sino llegar a las zonas rurales, dar solución a todos los barrios, que es de donde vengo y lo que recorro y lo que andamos. Eso es mucho más amplio y ni un peronista sobra. Primero y principal, organizar nuestro partido donde estemos todos adentro y de ahí a la amplitud. Si en ese camino a la unidad, a sumar voluntades, tengo que ser yo la que encabeza, lo seré. Y si no tengo que ser y hay otra persona que reúne todos esos requisitos, seré parte del equipo y estaremos ahí trabajando. Pero en lo inmediato, que es exclusivo de nuestro Partido Justicialista,
estamos trabajando, me voy a presentar como candidata a dirigir el Partido Justicialista de Curuzucuatiá. ¿Por qué? Soy afiliada del Partido Justicialista, porque viste que hay muchos... Mira y se ríe cuando dice. No, soy afiliada, vengo militando, vengo a hablar, la verdad que es todo un equipo el que viene trabajando, hay muchas mujeres, compañeras que se están sumando, porque el partido no es solamente una persona. Necesita mucha responsabilidad, como seriedad. Como diríamos en el barrio, uno tiene la espalda que uno tiene. Pero es que yo me sentaba a pensar el otro día y decía, el secretario general, el de educación, la juventud, todo eso tiene que estar funcionando para que lleve, para que arrastre, que avance el carro también y realmente sea el partido como era años atrás, efectivamente. Con educación, con mujeres, disidencia, es muy amplio, no es solamente, para presentar la lista nomás tenemos que tener cerca de 40 afiliados. ¿Afiliados? No es solamente la persona. Sí, tenemos, pero en eso, si vos me preguntás por qué Norma Castillo quiere ser o va a llevar la presidencia del Partido Justicialista. Es justamente eso, es normalizar y trabajar activamente, yo insisto en eso, que hace mucho tiempo, y tenés que estar, hay que estar. Hay que estar porque recordemos que detrás de cada dirigente hay una familia, ¿no? Hay una familia y hay veces que también todos necesitan, tanto el ciudadano necesita la atención, el lugar que ocupa el dirigente necesita la atención y después tenemos lo nuestro privado, que es la familia. Efectivamente, por eso te decía, pensando, no tiene que ser mero capricho, aparte de que sea, porque no es lo mismo hablar del proyecto en general o que estamos por ir a una elección solamente, o lo interno, lo partidario, eso es algo representativo del Partido Justicialista, ¿quién va a encabezar? Pues ya vamos a otro tema, vos me hablabas, me decía quién trabajó enfrente, no se fue, hay algunos que te dicen no, este no tiene que estar, porque siempre buscando los leales al partido. Convengamos que hoy en día, con el transcurrir del tiempo, hay gente que suma, hay gente que resta, pero eso cada uno lo va a decidir, ¿no? Y tenemos, acá volvemos otra vez, tenemos que tener este acto de grandeza. Todos somos importantes, pero cada uno tiene que ser realista del lugar. ¿Sabes lo que yo observo y en varias oportunidades lo he manifestado desde las últimas elecciones pasadas? Yo lo que observo es que desde el grupo de ustedes hay alternancia y renovación de sangre nueva justicialista. Entonces eso ¿qué te marca? Eso te marca un camino al éxito también, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudadanía ve otras imágenes. Entonces, si bien no es el significado de la alternancia, no es sacarlo a uno y descartarlo, no, pero sacarlo a ese que ya tuvo la experiencia y dejarlo en una oficina, y el día de mañana que uno necesita un consejo, vos sabés que está. Como te decía Daniel. Nadie nace sabiendo, o sea, uno se va formando, pero para formarse necesita de quienes, como diríamos en criollo, ya tienen el lomo curtido. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir consejo? Los tiempos ya te requieren también esta alternancia. Que uno renueve. Sí, que vaya renovando. Insisto, por eso es que tengo charla con todas y todos los compañeros. Que son importantes, tenemos que estar, pero como vos decías, quienes van al frente ya tienen que ser también otras caras, porque los militantes te exigen, te reclaman también, no podemos estar siempre con los mismos. Vos recién hablabas de juventud y me parece una de las primeras dirigentes que yo tengo una amiga que hizo conmigo la secundaria, la primaria y secundaria, y ella está en otra rama, pero ella también es como vos nomás te digo, apunta a la juventud. ¿Y por qué apuntamos a la juventud? Porque el día de mañana
seguramente Mira. uno que ya está en este lugar va a dar un paso al costado y ya le va a renovar, ¿entendés? Efectivamente, hay algo que siempre cuando nos reunimos con las compañeras, los compañeros, porque la verdad que hoy yo ya no, ni siquiera ya creo que soy parte de la juventud por la edad, tenemos una camada de chicos que ya empezaron a votar y que le llevo muchos años. Y justamente en la reunión del viernes hablaba con una compañera y me decía, tenemos que focalizarnos en esos jóvenes. Así como nos hicieron a nosotros, que yo decía, donde es como que te ponían muchas trabas, Claro. porque ahí también te lleva todo el que, por qué muchos dicen, bueno, ella es kirchnerista, por ejemplo, y es porque yo viví esa época, Sí, y es lo que me bueno, abrió las puertas a que yo milite y siga, porque antes nuestros dirigentes más grandes eran muy reacios a darte participación. en Eso nos tiene que servir. ¿Te Nuestra instruían? camada de más los sub 40 establecimos esta cuestión. Tiene que haber renovación, tiene que haber alternancia y tenemos que ir formando ya los nuevos jóvenes compañeras y compañeros que se van a hacer cargo de esto. No cometer los mismos errores que Claro. cometieron con nosotros. Porque me atrevo a decir que a ustedes lo instruyeron, pero no le dieron la oportunidad de participar. Y en realidad Ese a era nosotros, claro, el espacio en el cual yo arranqué a full la militancia me dio la posibilidad de independizarme un poco y demostrar realmente nuestra capacidad. Claro. Porque si no, siempre te tenían, pero como parte nomás de todo y no te daban este lugar que vos decides demostrar que tenés capacidad, que podés aires nuevos, que podés dar otra mirada, que podés gestionar, que podés ser amplio, que es la posibilidad que tenemos y la posibilidad que nosotros queremos darle a los jóvenes también. Por eso, en esto de la conformación del partido, porque vos me preguntás, trae a los chicos más jóvenes que yo incluso, y muchos no entienden, no saben por qué se refiere al Partido Justicialista, qué es lo que defendemos, por eso que después te da lo mismo militar en cualquier partido también. Pero está en nuestro rol y nuestra responsabilidad trabajar y transmitir y allanarle el camino también. No Bueno, hacer lo que ahora- no hicieron con ahora nosotros. Ahora último a mí me llamó algo poderosamente la atención, ¿no? Se está como sería nombrando más a Eva Perón por una cuestión de insertar más a la mujer en la política. No. Mirá, la realidad es que no sé si Escuché, te pasó te pregunto en este porque- tiempo. No, en este tiempo se me hace una opinión. No soy dueña de la verdad, como decía Rodolfo. Pero mi opinión, yo creo que se empezó a trabajar y a instalar un poco más a Perón y a Evita, pero no es algo mediático, sino que se está dando. ¿Por qué? Porque justamente este gobierno nacional lo que está atacando son muchos derechos que se adquirieron ahí en la época de Perón y Evita, como te puedo decir, los derechos laborales y eso. Por eso es que se lo está renombrando, reflotando, insistiendo un poco más con Perón y Evita en esta cuestión. Eso sería bueno. Bueno, entonces para ir cerrando, no va a ser la primera ni última vez, ya le he comprometido Ya que me venga a ser comprometí. micro del Consejo Deliberante. Puede invitarle a Mariel ya, si quiere venir con usted, porque sería bueno. Efectivamente, le vamos a transmitir a todas las concejales y los concejales que integran Quieran el venir, consejo, si que quieran venir, mejor si que viene la uno acompañen. de cada línea. Sería O sea, muy bueno. que no salgamos después de los pelos, pero a mí no tienen mucho que agarrarme de los pelos, pero bueno. pero pero sería buenísimo que vengan un concejal de cada línea, de cada partido político, y que tenga un contacto con, si bien no andan por la calle, pero radialmente van a llegar más allá del salón municipal, ¿no? Y es lo que quiere el vecino. Además, yo siento que es como un mundo muy aparte y no tiene que ser así. Vos le preguntás a los vecinos quiénes son los concejales y hay algunos que no saben quiénes son los concejales. la verdad que no. Vos le preguntás a quién representan Sigue y no el- saben. ¿Sigue el chico ¿cómo es? ¿Cerono? Sí, Bueno. sigue porque él ingresó, él le quedan 2 años todavía, hasta el año que viene sigue su mandato. Sigue él, Arbelo también, Gabriela Crespi. Sí, hay muchos que somos 11 concejales, pero no lo conocen. A Gabriela Crespi la tengo de vecina ahí, vive a mitad de cuadra de mi casa.
Pero siempre la veo ahí, ella. Pero bueno, ellos son de todos pasada. partes de esa mega alianza que fue lo que Eco Cambiemos. Y después, bueno, por nuestro espacio estamos con Pitu Sobson y Natalia Saquejian. Por eso es que lamentablemente hay cuestiones en lo que el tema de votos y eso siempre está 8-3. Porque solamente somos de Unión por la Patria, que fue en su momento, 2 del Frente Renovador, que es otro partido, pero aliados nuestros, no, porque están los liberales, el del PRO. Acordate que volvemos a lo que era, que son un montón de partidos, que se suman y van armando las distintas alianzas. Por eso que vos entrás y te encontrás con 500 boletas en el cuarto oscuro. Ocupa este muchachito, ¿cómo es? Pedro está por el PRO. ¿Cuál es Pedro? Pedro, no me acuerdo del apellido ahora, pero sí, él está por el PRO. No, bueno, después está hay un muchachito nuevo que entró también, pero... Y está Nico Álvarez, ese es nuevo, la mayoría son nuevos, Nico Álvarez, Marisa Acuña, claro, Nico. Ellos son nuevos, ellos sí son por la Unión Cívica Radical. Y después sí está, bueno, Arbelo, Gabriela Crespi, ¿Toffoli? Axel Toffoli, a él le queda estos 2 años de mandato también. Exactamente. Bueno, Norma, para ir cerrando, volvemos a repetir. Volvemos otra vez. No va a ser la primera y última vez, sino que tengamos en cuenta que ahora se está trabajando desde el peronismo para una normalización partidaria que va si no pasa nada, porque como vos dijiste, hay una intervención judicial. Si no pasa nada, depende de lo que se responda ahí. Puede ser que se deje sin efecto la parte que observaron de la Carta Orgánica, porque creo que eso es lo que está judicializado. Eso es lo que está judicializado. Yo le dije, yo la otra vuelta le decía a Rodolfo, me parece que judicializar las cosas no es la solución. La solución sería que tengan un consenso entre todos. Lo que y pasa, se arreglen. Daniel, me acordaba la pregunta que vos hiciste, y papá, hablando también sobre ese tema, me decía lo mismo, el tema de por qué intervienen o por qué, y la verdad es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, porque es así, hubiera sido más fácil que todos los dirigentes de Corrientes se sientan en una mesa, realmente tengan un acto de grandeza, diga, y mirá, el más representativo es tal, y nos ponemos de acuerdo. Pero eso no pasa, entonces por eso vienen los interventores de afuera. Bueno, convengamos que los de antes, que quedan pocos, eran duros, los de hace 5 años atrás. Y no te creas, hay algunos. Bueno, ahora quedan pocos duros, Sí, pero sí, hay una cierta dirigencia que tiene la cabeza más abierta y sabe Claro, y en realidad lo de judicializar, lo que pasa que lo que plantea lo que presentaron por la justicia es que hay puntos que presentaron como modificación a la carta y se plantea que ya no es responsabilidad de los interventores. Hay cuestiones que sí son necesarias, como decíamos, pero hay otras cuestiones más internas que no tendrían por qué interferir ellos o presentar, sino que ya le corresponde a nosotros los militantes una vez que tengamos el partido organizado. Claro. Eso es lo que se plantea en la parte judicial. Así es. Así que si todo sigue bien, normal, bueno, el 9 de marzo tendríamos internas del Partido Justicialista. Si Dios quiere. Bueno. Pasaba entonces Norma Castillo, que es concejal actualmente, ¿no? Por el Partido Radical y justicialista. Un furcio. Acá me están mandando mensajes, por eso me confunde. Qué bárbaro. Era para ver si estaba despierta nomás. No. Con víspera a la renovación, no voy a decir del Partido Justicialista, no voy a equivocar de nuevo. Bueno, con víspera a la renovación y a una organización, y a que el 9 de marzo, después del 9 de marzo, sí, el 10 de marzo ya sea algo netamente correntino, ¿no? Claro, es lo que decíamos. Un sello correntino. Más curuzucuasteño te puedo decir, y de ahí a sumar más voluntades y en vista que yo incluso te digo, por ahí no quiero reiterar, pero para mí lo más importante, es importante la normalización de nuestro partido como base, pero después lo más importante es
participar, lo que sí, armar, exactamente. mantener sería, ¿no? Un equipo que ahí somos muchos, porque no es solamente el Partido Justicialista, vos sabés cuántos afiliados tiene el Partido Sí. Justicialista y con eso no ganamos las elecciones. Tenemos partidos aliados muy fuertes también, que estamos trabajando muy bien y queremos sumar más partidos para esa construcción. Así será. Entonces, nos estamos despidiendo. Bueno, nos despedimos, Norma. Yo sigo por acá. Encima le tengo que ver, parece que le tengo que llevar a alguien hasta no sé dónde. Acá me mandan una foto que están escuchando atento a la radio abajo del ombú, mire, están escuchando la radio. Oh, mirá. Tomando mate. Este hombre seguramente está haciendo un cordero porque hoy es el cumpleaños de Román Riquelme. Y vamos para allá. Vamos a tener que irnos para allá. Porque el padre no sabe hacer cordero. Ah, mirá. Hombre de campo, ya, capataz viejo, pero no. Agrego algo, una fecha muy importante y que no se me pase, el 17 de octubre. Ese te estaba por decir. El 17 de octubre, así que les invito a todas y todos los afiliados, simpatizantes, para el 17 de octubre a las 20 horas vamos a hacer en el busto al general Perón allá en el acceso, presidente Perón, el acto a las 20 horas. Bueno, así yo te estaba por invitados. decir una reflexión para el 17 de octubre, pero en realidad no te voy a pedir una reflexión. Si Dios quiere te voy a llamar ese día, o si no, ese día vamos a llamar a todos los que quieran hacer una reflexión sobre el 17 de octubre y vamos a estar en contacto, ¿no? Una fecha tan importante para ustedes. Efectivamente. Y para, sí, bueno, para la Argentina en particular. Quedó marcado en la historia. Así pero... como el discurso de Raúl Alfonsín en la Vuelta a la Democracia quedó marcado en la historia, el 17 de octubre creo que también son 2 fechas. Efectivamente quedó marcado y bueno, más nos toca de cerca a los peronistas ese día. Así que sí, están todos invitados. Va a ser micrófono abierto, así que todo el que quiera dirigirse, reflexionar, decir unas palabras. Va a haber reconocimiento porque perdieron ustedes peronistas de ley, ¿no? Este año que... La realidad, mira, lamentablemente sí, hay compañeros que trabajaron muy cerca nuestro en las elecciones. Muy peronistas también, y en las elecciones anteriores incluso estuvieron muy cerca, por eso es que es muy emotivo y nos toca muy de cerca también, como el caso de Julio Fagal, de José Luis Jiménez, que él era un consejero y fiel defensor de las internas. También ellos querían ver nuestro partido normalizado, pero bueno, también Chito Araujo, Amparo Úbeda, la verdad que lamentablemente tuvimos pérdidas muy importantes en nuestro partido este año. Todos ellos que tenían una vista hacia el futuro, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Norma, un placer tenerte acá en los estudios. Espero que nos volvamos a encontrar la semana que viene. Te voy a estar llamando por la reflexión del 17. Muchas gracias, la verdad que gracias, Daniel, porque sí, es verdad, siempre está a disposición, no solamente para mí, sino para todos, siempre eso me consta, así que muchas gracias, voy a volver a visitarlos. Y bueno, y espero tu llamada del 17. No me haga la de Pitu Sonson. No, quédate tranquilo, que yo voy a venir, me voy a instalar ahí con el Espero que esté escuchando y le dé vergüenza ajena y mañana lo tenga acá. Va a venir. Bueno, Norma, gracias por estar. Siempre... acá un montón de gente me mandó mensaje pidiendo que hable de ANSES. Pero no, ya no estamos. No, yo no estoy pero más sí, al bueno, frente, pero bueno, como consejera, ¿cambió algo en el ANSES? Muchos están preocupados por el tema de la... Mira, lo único que te puedo decir, igual no me compete hablar, lo único que puedo llevarle tranquilidad, porque recibí varias consultas de los jubilados si tenían que ir a actualizar sus datos, dicen que no, eso estuve leyendo y no es necesario nada. Ah, perfecto. Después, bueno, la verdad que no, por ahí me llegan siempre consultas y dudas. A mí mensajes en los 2 teléfonos tengo, pero la verdad que sí, hay ya otra persona ahí al frente y ya no estoy trabajando en la oficina de ANSES. Bueno, hay muchas inquietudes. Tengo que ver, reunirme con el que está a cargo de ANSES ahora, así como que está a cargo del PAM, y la otra vuelta traté de hablar con ellos, pero tienen prohibido expresarse en los medios de comunicación. Me parece malo eso, ¿no? Me parece muy malo, pero
pero en realidad no tienen permitido hablar. No sé por qué, no hay nada que capaz que como son muy jóvenes tienen que entrar más en conocimiento, ver más el tema de las leyes. Puede ser, efectivamente. Porque también. hay algo que está inquietando demasiado, es el hecho de la suspensión de la moratoria. Que si entró en vigencia o no entró en vigencia, y si están o no. Y bueno, eso ya es algo que también es público, digamos, no creo que no me voy a estar metiendo solamente con el organismo, es que la ley sigue vigente hasta ahora febrero del 2025, pero ahí no sabemos lo que va a pasar. Después del 2025. De ahí no sabemos, ahí hay que ver si hoy una persona, o lo que hablábamos siempre de una mujer con 60 años, puede hacer uso de eso, pero de esa moratoria, pero hay que ver si le aprueban. Del 2025. No, hoy está. Si reúne los requisitos, puede jubilarse todavía. Y usted dice que sale la... ¿Que la van a actualizar? No, que si uno va y presenta hoy, le sale dentro del medio. ¿Siempre y cuando reúnan los requisitos? Sí, tengo entendido que sí. No sabría decirte cómo está funcionando, el tema de tiempos, plazos, demoras, eso la verdad que no, pero bueno, está vigente. Sí. Y ahí a rogar y veremos qué pasa el año que viene. Yo tengo mi pensamiento con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, hay que ver si lo cumplen o no. Efectivamente, no sé si viste varias noticias, también a mí me consultaron mucho con respecto a la asignación, la tarjeta alimentar, el tema de los... Bueno, ahora salió una noticia, una ordenanza que se van a suspender las pensiones, ¿no? Bueno, en realidad decían más control se está por hacer. Se está por hacer. También hay todo, viste, muchos comentarios que por ahí salen en los diarios digitales y no son verídicos tampoco. Hay que ser muy cuidadosos con esos temas. La gente estaba preocupada porque cuando salió el tema de que iban a suspender la moratoria, todos pensaban que los que se jubilaron con la moratoria le iban a suspender las jubilaciones. Y lo que yo le decía, para que queden tranquilos, si uno le otorgan la jubilación ya es un derecho adquirido. O sea, no se lo pueden sacar. A lo sumo, lamentablemente, que lo que pasa es que no te aumentan o no aprobaron la nueva ley. Esa nueva ley que no se aprobó, pero es el tema de los ingresos, de lo que van a cobrar el jubilado, así hablando comúnmente. No es que lo van a sacar. El que ya se jubiló, gracias a Dios, está jubilado, ya está. Y jubilado lo estará. Los que están preocupados sí son los que cumplen la edad después de febrero del 2025. Y no tienen la cantidad de años de aportes necesarios, que bueno, cuando te faltaba años, acuérdate que compraban con esta moratoria, esos son los que sí tienen que estar preocupados. Después, bueno, tenemos otros reclamos, que es lo que vetó, por eso yo creo que ahí viene la confusión, que es lo que vetó Milei, y fue la ley de actualización del cobro de las jubilaciones y pensiones, no es que las eliminó. Claro, esa es también. Sí. Hablamos un poquito de todo. Espero no haberle confundido. A 30 minutos de las 12, ¿no? No haberle confundido tanto. Yo pienso que es demasiado clara. Así que bueno. Así que no creo que me voy a abocar al consejo. No creo que no creo que se confundan, porque la verdad que todo bien separadito está. Bueno. Gracias, Norma, por estar. Gracias a ustedes, gracias al operador allá que está haciendo el aguante también. Vamos a vender algo, Agustín, y después volvemos. Que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, es exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir, Radio Guaraní. La mejor compañía. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Cursucuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes.
fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Gastricini Distribuciones, venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzucuatiá. Clínica Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores, ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas.
los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora VHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:42. Temperatura 26 grados. Humedad 86%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Definitivamente. Buenas noches. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, es exactamente una chica como tú. Definitivamente una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, es exactamente una chica como tú. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al
asas de mel. Rapunzel, Rapunzel, lá do corredor do Borel. Rapunzel, Rapunzel, lá do barracão tem sossego. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
arruinen los canales de noticias, con lo mucho que odio la televisión, que se vuelvan anticuadas las sonrisas y se extingan todas las puestas de sol, que se supriman las doctrinas y deberes, que se terminen las películas de acción, que se destruyan en el mundo los placeres y que se escriba hoy una última canción, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí después del ocaso para siempre tu melancolía, porque yo ya sé, sí, que dependo de ti. Si me quedas tú, me queda la vida. Que desaparezcan todos los vecinos y se coman las obras de mi inocencia, que se vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia, que se consuman las palabras en los labios, que contaminen todo el agua del planeta, que renuncien los filántropos y sabios, y que se muera hoy hasta el último poeta, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo y el beso que inventas cada día, y que me quede aquí. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Correo Rural.
Ildarraza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Ildarraza Hermanos. Campo, patria. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Gananor Pujol, agenda de remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Ildarraza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14:30 horas, remate primera edición Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rosgan. 16 de octubre, 14:30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345 421 2040. Remata Ildarraza Hermanos. Campo, patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú.
Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó Ross, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios. Teléfono 03774 42 4010 42 4011. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 10 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 86%. El arrete. Sabemos lo que te gusta oír, por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Existe un universo infinito, una sabiduría infinita. Usted puede acceder a ella. Verdad, conocimientos, fe al alcance de su mano. Evite malestares, dudas, fracasos. La Congregación Universal del Pensamiento lo guiará por la senda de la luz y la verdad. Acompáñenos. El saludo cordial, ameno, sincero y siempre llegando a todos y a cada uno de aquellos deseosos de encontrar la paz, la felicidad, el progreso, el bienestar, de aquellos que luchan día tras día por mejorar cada una de aquellas situaciones negativas o contrarias por las cuales están cursando. Mis queridos amigos, diariamente compartimos con ustedes este espacio a través de la radio, a través de la televisión. Hay distintos medios, incluso por redes sociales, para llegar a cada uno de aquellos deseosos de tener el éxito, el progreso, el bienestar, de poder lograr aquello que se proponen, de poder conseguir aquellos sueños, aquellas metas por las cuales luchan diariamente. Y que por una u otra razón, la negatividad, producto de la envidia, del egoísmo, de aquellas malas influencias, de aquellos daños y perjuicios que resultan siendo los causantes de aquellos inconvenientes y dificultades por las cuales pueden estar cursando, resultan siendo el motivo o la causa del por qué usted no progresa, del por qué usted no avanza, del por qué usted no crece, del por qué no tiene ese progreso, ese bienestar,
de qué es lo que genera ese perjuicio en su estado de salud, en su estado anímico, sentimental, en muchas ocasiones el perjuicio hacia su negocio, hacia su trabajo, hacia el emprendimiento el cual usted esté teniendo. Mis queridos amigos, día tras día los invitamos a compartir con nosotros este pequeño espacio para poderle decir que por difícil que sea su problema, tiene solución. Efectivamente, Juan, y las personas no se hacen esperar. Participan, buscan asesoría, buscan orientación, envían sus mensajes. Este mensaje lo envía Martín con fecha de nacimiento el 11 de marzo del 63. Maestros, tengo muchos problemas con mi salud, las cosas no van bien y desde hace un tiempo estoy sintiéndome cada vez más débil. Me cuesta mucho hacer mi trabajo en el almacén. Por favor, necesito una ayuda. Mi estimado amigo Martín, aquí hay una gran debilidad, un gran agotamiento que tristemente obedece a la manipulación de trabajos oscuros, daños y porquerías que han elaborado en su contra. Esto está afectando su salud, está perjudicando su progreso y lamentablemente lo tiene en esta posición tan frágil, tan débil y vulnerable. Sería muy importante, Martín, que pueda usted visitarnos personalmente en cualquiera de nuestras oficinas para poder hacernos cargo de eliminar este daño que le está afectando y le perjudica, por supuesto, en la salud y también hoy por hoy le afecta en su trabajo, lo que también quiere decir que va a afectar su progreso. Mi estimado amigo, visíteme personalmente en cualquiera de nuestras oficinas porque su problema tiene solución. Gracias por participar de nuestro programa. A nuestro programa también se está haciendo presente Domingo con fecha de nacimiento el 8 de agosto del 71. Maestro, tengo animales que se están muriendo, ovejas, chivos y gallinas se están muriendo. También tengo unas pocas vacas y he perdido unos terneros. Por favor, quiero saber qué está pasando, me tiene muy preocupado. A ver, Domingo, aquí están manipulando trabajos oscuros en contra suya que están afectando sus animales. El trabajo que han hecho tiene una fuerza excepcional y está avanzando a pasos agigantados. En cualquier momento lo termina de dejar en una completa, total y absoluta ruina. Es importante que entienda que esta situación también puede afectar su salud en cualquier momento. Visítenos en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta para brindarle la solución que usted está necesitando. Gracias, Domingo, por ser partícipe de nuestro programa. Venza todos los obstáculos que causan sus fracasos y encuentre los caminos del amor, la salud y el éxito total. No sufra más. Visite los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento. Informes al 3437 45 69 69. La solución a sus problemas. 3437 45 69 69. Estimados amigos, tenemos a bien saber que hay personas que por motivos de salud, distancia o trabajo no pueden realizar una consulta personalmente. A estas personas las invitamos a que puedan realizar una consulta, trabajo y tratamiento a distancia. Esto se puede realizar sin la más mínima dificultad y con la excelente efectividad que se caracterizan nuestros trabajos. De manera pues que pueden comunicarse ustedes a nuestro número de teléfono celular y le brindaremos la información necesaria de cómo realizar su consulta a distancia. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa. Vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota, 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69. O en efecto, también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Estimados amigos, aquí en la ciudad de Curuzú, Cuatiá,
Estaremos atendiendo nuevamente sus consultas personales el miércoles 13 de noviembre. Las consultas en Curuzú, Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. También recuerden, mis amigos, que estamos atendiendo consultas personales en Salto, Artigas, Paysandú, Concordia, Villa Elisa, Villaguay, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal y Feliciano. Continúan llegando los mensajes y en verdad es admirable, es sorprendente, es verdaderamente maravilloso recibir la cantidad de mensajes que recibimos, muchos por agradecimiento, otros tantos por buscar una ayuda. Estos mensajes de agradecimiento a todas las personas yo realmente les agradezco. No hago públicos sus mensajes porque los agradecimientos los llevamos aquí en el corazón. Los llevamos en nuestros sentimientos y sabemos que las personas a las que hemos servido, a las que le hemos llevado nuestro conocimiento, nuestra capacidad, obviamente han recibido cambios fantásticos, rotundos, totales, completos. Gente que hoy tiene la oportunidad de saltar y brincar de alegría porque su vida ha cambiado, porque no se siguió deteriorando, porque no se siguió viniendo abajo y hoy por hoy cuentan con la posibilidad de que han recuperado un hogar, de que tienen económicamente un sustento diario, de que tienen la posibilidad de salir adelante. Entonces, mis amigos, ustedes también pueden buscar esa asesoría, ustedes también pueden buscar esa orientación. Vamos con la oración de la percepción y ya regresamos con más de este programa. La percepción sagrada del espíritu sobre el cuerpo. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no mentir para ganarme el aplauso de los débiles. Señor, ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla y no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Señor, enséñame a querer a la gente como tú lo has hecho y no juzgar a los demás como los demás podrían llegar a juzgarme. Señor, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo y no me dejes caer en el orgullo ni en la desesperación. Señor, enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para aprender del mismo. Señor, si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para eximirlos. Que así sea. Continúan llegando los mensajes de todo tipo. Este mensaje lo envía Fabián con fecha de nacimiento el 21 de octubre del 85. Tengo muchos problemas, no puedo salir adelante, la vida siempre me ha tratado mal. Por favor, quiero que ustedes me puedan ayudar o oriéntenme cómo poder salir de esta situación que estoy viviendo. Gracias. A ver, Fabián, primero que todo debe entender que no hacemos milagros, no resucitamos muertos. Lo que hacemos es un trabajo y ese trabajo requiere también de mucho esfuerzo, requiere de colaboración, requiere de que me ayude a ayudarle, porque si usted es un tipo que quiere salir adelante con el esfuerzo de los demás, pues está equivocado, porque es la filosofía que usted ha estado utilizando. Hay una negatividad, hay una traba que le afecta, pero es algo que usted arrastra ya por herencia. Esto no es algo que a usted le hayan afectado directamente. Es importante, Fabián, que pueda usted buscar una consulta personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta y le vamos a brindar la orientación que necesita, la ayuda pertinente en el caso suyo. Primero, retirar esta negatividad, esta traba de la cual usted heredó, y segundo, ayudarle a que pueda ver las cosas de manera diferente, que pueda ver que la vida sí se puede triunfar, se puede salir adelante, se puede progresar, pero obviamente con esfuerzo, con trabajo, con lucha, con dedicación.
Usted es un tipo que muy poca dedicación, muy poca lucha, muy poco esfuerzo y realmente quiere vivir bien. Entonces no condice una cosa con la otra. Mi estimado amigo, lo esperamos entonces en cualquiera de nuestras oficinas para brindarle esa ayuda que usted está necesitando. Gracias por participar de nuestro programa. La Congregación Universal del Pensamiento ayuda, sana, protege. Escúchenos. Solo usted y nosotros logramos la salvación. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa, vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota, 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69. O en efecto, también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Estimados amigos, aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá estaremos atendiendo nuevamente sus consultas personales el miércoles 13 de noviembre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. También recuerden, mis amigos, que estamos atendiendo consultas personales en Salto, Artigas, Paysandú, Concordia, Villa Elisa, Villaguay, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal y Feliciano. Para atenderse personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta, debe comunicarse al 34 37 45 6969. Les reitero, estimados amigos, aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá estaremos atendiendo nuevamente sus consultas personales el miércoles 13 de noviembre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. Recuerden, mis queridos amigos, si no han escuchado la respuesta de su mensaje a través del programa, estén pendientes que durante el día estaremos respondiendo sus mensajes como lo merecen. De esta manera, mis amigos, quedan ustedes cordialmente invitados para que nos escriban o nos visiten personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. Hemos llegado a la parte final de esta pequeña disertación. Quedan ustedes en la compañía de Dios Todopoderoso y hasta un próximo programa, si el Señor quiere y lo permite.
chamamecito. Poca gente como vos con un abrazo sincero, tomando esas noches largas, gauchazo y gran cocinero. El chamamé va en tus venas, conocedor de lo nuestro, un pantallazo de tu ser, para vos, querido Ernesto. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, ceviche, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774
42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 1540 9047. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Fin de semana largo y llega a la pantalla gigante del cine de la Rural una emotiva fábula de ciencia ficción sobre la naturaleza, la identidad y la inteligencia artificial. Robot Salvaje. Vení a verla en 3D desde este viernes a las 19:30 horas y continúa a las 17:30 la increíble Transformer One. Y para los que no la vieron, la locura continúa en el cine con Joker 2 a las 21:30 horas. Fin de semana imperdible en el cine de la Rural. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena, con milanesas crunch, en sus diferentes sabores. Ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular, 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:42. Temperatura 26 grados. Humedad 86%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Procedente del embrujado trapecio amazónico, desde la misma inexpugnable selva, dominio de los indios ticuna, el más reconocido curandero, rezandero, secretista y clarividente indígena de renombre internacional. Conocedor de los 1000 y más secretos para la salud y la suerte. El gran maestro Tai Macún. Escúchelo todos los días por esta emisora. Quedan ustedes con el gran maestro Tai Macún. Queridos hermanos, por Dios, Patria, Universo, ¿cómo están todos ustedes en este día tan especial? No se les olvide que hoy es lunes, día de las benditas almas del purgatorio. Hoy es lunes 14 de octubre, que el gran maestro Tai Macún siempre estará hoy, mañana y siempre con cada uno de ustedes, compartiendo mi conocimiento, mi poder y mi sabiduría. Queridos hermanos, como he dicho yo en programas pasados, este programa es de cada uno de ustedes. Ustedes pueden participar en él. ¿Cómo participan? Enviándome mensajes de diferentes partes del país, de diferentes partes de las ciudades. Ya saben ustedes que estoy en la República de la Argentina. Hace 40 años estoy en esta hermosa república. Y ahora estoy compartiendo con todos mis hermanos del Paraguay. Ya saben que en Paraguay estoy atendiendo también del 4 al 8 al 10 del mes. Sí, señor. O sea, al comienzo del mes estoy en Paraguay. Y al fin del mes estoy en la República Argentina. Sí, señor. Ahí estoy en Argentina el 25 al 30 de cada mes. Y en Paraguay estoy del 4 al 8 o 10 del cada mes. Comienzo y finalizo en Argentina. Bueno, queridos hermanos, ya saben ustedes que si tienen problemas de amor,
alguna enfermedad rebelde, algún hechizo, un maleficio. Usted ha visto que en realidad ha perdido tiempo visitando curanderos, videntes, brujos, hechiceros, adivinos, cartomancia, numerólogos, parapsicólogos. En verdad ha ido a muchas partes y nadie le ha dado solución a su problema. Por eso le digo de corazón, el gran maestro Taimakún le saca la maldad, le saca la brujería, le saca la hechicería, le saca ese daño que usted lleva durante mucho tiempo. Le sacamos el tesoro, la huaca, que usted directamente puede tener hasta en el patio de su casa, directamente en un pueblito llamado San Vitorino, Antioquia. Esto es en la República de Colombia. Una señora todos los días se sentaba a las 5 de la mañana a tomar chocolate en un cajón donde guardaban el maíz, guardaban los frijoles, donde guardaban el arroz, ahí, o sea, lo llamaban granero, porque el cajón estaba dividido en varias partes, uno para echar arroz, otro para echar frijoles, otro para echar maíz, y bueno, tenía compartimiento, y todos los días ella se sentaba a batir los pies ahí, para arriba y para abajo, ahí, hasta que un día llegó y hizo seña de donde estaban los dos pies, hizo una zanjita y agarró a brillar ahí donde sobaba el pie, porque cuando eso andaban a pie limpio, eso hace muchos años, el cuento, la historia de eso, y brillaba, y resulta que estaba sentada el cajón, y ella sentada sobre un tesoro. Cuando vieron alumbrar y le dijeron, abuelita, mire que en el pie de los pies suyos brilla algo. Y fueron a escarbar, sí señor, una cajita de metal, de puro oro. Estaba sentada sobre la huaca, sobre el tesoro, y nadie sabía que ese tesoro estaba ahí. De tiempo remoto lo habían sepultado y ahí había quedado a flor de tierra hablando así, y con barrera y todo eso se fue destapando, y ella lo acabó de destapar con los pies. ¿Qué hicieron? Vendieron el tesoro. La abuelita ya estaba muy viejita, pues ella tocó que disfrutar muy poquito, pero los hijos y los nietos fueron muy millonarios. Entonces, por eso le digo, hermanito del alma, usted puede tener su tesoro hay en su propia casa. Si ha visto luces extrañas, ha visto usted que han asustado, ha oído ruido, ha visto sombra, en verdad todo esto y mucho más. Muchos ven la luz del tesoro que se alumbra, se prende la palma, se prende el aguacate, se prende la palta, el mango, y van a mirar y no hay nada prendido, no se quemó nada, y la llamarada que vieron fue muy grande. Entonces, ¿qué es esto? Un tesoro que hay ahí, y no se llene usted de avaricia ni de angurria, porque muchos han quedado muertos ya por sacar el tesoro así de la nada, de la noche a la mañana escarban, y eso está custodiado por espíritus malignos, está custodiado por un candelillo que tiene un gas, y eso lo mata inmediatamente a la persona que saque eso. Tiene que estar preparados para sacar este tesoro. No es así soplar y hacer la botella, como han querido muchos sacarlos y han perdido es plata, dinero y todo, y hasta la vida la han perdido ya varios. Sí, señor, por eso deben de conversar con una persona experta en sacar tesoro, como es el gran maestro Taimakún, como es el chamán, como es mi hermano José de la Veracruz. Somos personas idóneas de las diferentes áreas del saber. Y por eso le digo, hermanito, no se llene de ilusión. Si alguien le dice que hay un tesoro, ojo, que lo primero que le dice, venda 10, 20 vacas, que vamos a sacarle el tesoro. No, señor, yo no tengo por qué decirle a usted venda su ganado o venga, no. Yo tengo que hacer el estudio a su tierra, tráeme 1 kilo de tierra, tráeme medio kilo y hacer el estudio, y ahí sí le digo cómo lo va a sacar, porque usted personalmente es que lo va a sacar. Bueno, queridos hermanos, ya saben, como les avisaba, hoy es lunes, día especial, día de las benditas almas del purgatorio. Le avisaba que hoy lunes estaba en Estanislao del Campo, hoy lunes 14 de octubre, por la mañana de 9 a 13 horas, ahí estoy atendiendo hoy lunes. Y por la tarde voy a estar en Ibarreta. Le aviso a todos los hermanitos de ahí de Ibarreta que hoy lunes estoy por la tarde atendiendo, hoy lunes 14 de octubre, sí señor. Hoy el lunes ahí estoy en Ibarreta de 7 de la tarde, ahí estoy en el
Hotel El Viajante. Queda a 2 cuadras de la ruta, ahí ya saliendo de la ciudad. Ahí a 2 cuadritas de la ruta queda directamente mi querido hermanito. Y mañana estoy en Castelli. Ya saben ustedes que en la radio de Castelli ha dejado de sonar, pero siempre estaré ahí, queridos hermanitos, en Castelli. Estoy el martes 15 de octubre por la mañana de 9 a las 13 horas en la calle Güemes, número 554, déntrese por la Galería Maluma. Ahí saben ustedes. Y en Quipilipe estoy el martes 15 de octubre por la tarde de 3 a 7 de la tarde ahí en la avenida Sarmiento, número 305, haciendo esquina con la calle Casero, en la casa del señor Marcelino Benítez, conocido como Rejugilo. En estas direcciones estoy atendiendo y al final del programa escucharán nuevamente las direcciones donde estoy. Ya saben que en Pilar, la dirección de Pilar, no se le olvide, Pilar, número en Paraguay, la dirección de Paraguay es Pilar número 2818 entre Pirapitá y Timbó, barrio San Pablo. Para mejor información, tanto como en la Argentina como en Paraguay, llamen a estos números celulares. Ya sabe usted que el signo más debe de ir primero, sí señor, y el numerito 549 1136 71 1109. El otro signo más primero, 549 37 94 29 71 22. Estos son de Paraguay, estos 2 números que voy a dar último. Este es empresa de Tigo y el otro es Claro. Entonces anótelo, Tigo 0987 12 32 98. Este es Claro, es del Paraguay. Anote 0991 66 70 61. Ya sabe usted que ahí puede llamar. Y la dirección de Paraguay es Pilar, número 2818, queda entre Pirapitá y Timbó, barrio San Pablo. No se le olvide, a 4 o 6 cuadras de la terminal. Quedan cordialmente avisados. Y en Corrientes Capital estoy del 25 al 30 de cada mes. Y en Paraguay voy a estar del 4 al 10 de cada mes. No se le olvide, queridos oyentes, que estoy para guiarlo, orientarlo, llevarlo. Mi hermanita, la licenciada María, está atendiendo, la licenciada María de la Fe. Ahí atiende en Paraguay, y mi hermano José de la Veracruz, pero somos muy ocupados. Así de fijo siempre mantengo hoy este vocero que está hablando en este momento. No se le olvide, queridos hermanos, que traigan la botellita, todos los días les recuerdo, traigan una botellita de agua, no me traigan 3, 4 litros, es medio litrico de esas botellas pequeñitas de Coca-Cola. Esas botellas de alcohol pequeñitas, tráigamela faltándole 2 dedos para llenarse. Agua, para yo echarle las esencias sagradas de las 7 hierbas cómicas africanas, el extracto del árbol del palo vivo. Esto es un riego esotérico que usted va a llevar, querido hermanito, para que ahuyente los espíritus malignos, la sonda negra, allá en su negocio, en su kiosco, que directamente está salado, día por día para atrás. También lo invito que reclame el saumerio sagrado, mirra, incenso y estoraca. Este saumerio es regalado. También le digo, reclame el jabón esotérico, es regalado. El jabón consagrado, bendecido, magnetizado, es regalado, querido hermanito. Entonces quedan cordialmente avisados. Ya se les avisó, como estábamos hablando ahorita, de los tesoros, de las huacas. Ojo, hermanito del alma, tenemos la máquina, el detector de metales para sacar esta huaca. Mi hermano José de la Veracruz mantiene, por ahí estuve en Cruz del Este, por allá lejos, que lo vinieron en avioneta, se lo llevaron, que para sacar unas huacas por allá en tierra fría, por allá donde hace mucho frío, en realidad están sacando las huacas con unas dragas, con unos aparatos grandes que el dueño de la finca está escarbando, ya es con aparatos grandes, ya esto ya son unas vacas grandes y marcó también mucho petróleo. Bueno, en realidad hay muchos tesoros por allá para esas tierras, donde los españoles llegaban por allá. Bueno, queridos hermanos, ya saben ustedes que cuando la ciencia entra al corazón, la sabiduría es dulce a su alma y usted con fe va a pedir lo deseado. No se le olvide que estamos entregando el cazador indígena para que se proteja de esos maleficios, de esa hechicería, arregle su hogar, viva feliz con su esposa, viva feliz con su novia, o viva feliz con su novio, con su esposo, hermano del alma. Si tiene dolor de cabeza, de espalda, de cintura, inflamación al vientre, chuzonazos
a los pechos. Bueno, todo esto y mucho más. En verdad, hermano del alma, venga para que compruebe con hechos, salga adelante, triunfe en su vida y le hacemos un amarre a su esposa, a su esposo o a su novia para que directamente no vuelva a pelear. Se le atraigo el ser querido hermanito del alma y le digo de corazón, lleve el maravilloso talismán, el cazador indígena, radioactivador amuleto que le estoy entregando ahora en diciembre. Son muchos los que lo están apartando, entonces no se quede sin él. Vamos a la pausa y escuche usted qué es el cazador indígena. Entonces, escuche por favor. Cuenta la leyenda que en algún momento del tiempo, la selva del Amazonas se vio azotada por terribles plagas que estuvieron a punto de acabar con ella y las culturas que habitaban allí. La llegada del conquistador puso en peligro la tradición y el conocimiento de varias civilizaciones amazónicas que vieron cómo se extinguía la llama de tribus importantes en todo el continente. Mayas, aztecas, incas, chibchas ya habían sido derrotadas y el temor los invadía. Fue cuando esas culturas acudieron a la tribu más poderosa en el campo espiritual para solicitar su protección divina. Los caciques indios Taimacún, el gran Taitacurara, el gran cacique indio Taimacún, pidió a Dios su protección y convocó la energía renovadora de los 4 elementos de la naturaleza: el fuego, el viento, el agua y la Pachamama tierra, además de todo el calor y el poder de Papa Sol y la frescura y energía transformadora de Mamá Luna. Y formó así el más poderoso tesoro protector con la esencia verdadera que cubre mente, cuerpo y espíritu. Es así como nació el cazador indígena. Esta poderosa protección fue entregada a todos los hombres y mujeres de las tribus amazónicas, y ella obró en cada guerrero, sanando sus heridas, curando las enfermedades y evitando que sus culturas tuvieran un fin catastrófico. Pero estos poderes solo pueden unirse cada 7 años. Desde esas lejanas épocas, esta ha sido la leyenda más importante en toda la región selvática, contada por muchos ancianos que conservan su cultura indígena y que dan gracias a este hermoso tesoro por su protección diaria. Hoy se habla de que la selva del Amazonas está protegida por el cazador indígena, y por eso nunca se acabará. Y dan gracias por los grandes beneficios que ella les da a diario, siendo la región más rica del mundo, protegiéndola de catástrofes y ayudándola a supervivir, y con ella a las tribus que todavía la habitan. El cazador indígena es la principal leyenda de la selva. Pero ahora los grandes caciques indios Taimacún, viendo las terribles plagas que está sufriendo el hombre blanco, como hambre, guerra, desempleo, muerte, destrucción, envidia, maldad, egoísmo, males que no distinguen raza, color ni credo,
que afectan a niños, a adultos, a animales, y que su único fin es acabar con la vida del hombre. Nacen hombres con el único propósito de destruir a los demás. Estas plagas están arriesgando la civilización del hombre moderno. Y por esto los caciques indios Taimacún han decidido entregar al hombre blanco la protección que ha salvaguardado la selva amazónica por siglos. El cazador indígena, forjado en la selva del Amazonas por los grandes taitas curaras, con los 4 elementos de la naturaleza: el viento, el fuego, el agua y la Pachamama tierra, y con todo el poder de Mamá Luna y Papá Sol y la bendición de Dios Todopoderoso, llega a ustedes esta protección, que ya es conocida en varios países como México, Brasil, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Ecuador y Colombia. Portada por exitosos artistas de cine y televisión, cantantes exitosos, poderosos empresarios, políticos de buen nombre, ganaderos y campesinos prósperos, todos con un corazón lleno de amor al prójimo y deseos de ayudar a los demás. Llega a sus manos. Si usted es una persona de buen corazón y desea protegerse y a su familia de enfermedades y pestes, desea que sus hijos estén protegidos contra malos vicios, drogas, prostitución, alcohol, homosexualismo. Si desea que el amor llegue a su vida, que sus cultivos sean prósperos, que su ganado esté protegido contra todo mal. ¿Desea usted alejarse de sus enemigos y de malos vecinos? Estar alejado de la envidia, la maldad y el egoísmo. Protegerse de brujería y hechicería. Por todo esto y mucho más, los caciques indios Taimacún le dan esta gran oportunidad de conocer y portar el cazador indígena. Gracias, hermanito. Gracias por estar en la sintonía de su amigo, su servidor, el gran maestro Taimacún. Queridos hermanos, ya saben ustedes qué es el cazador indígena, este radioactivador, amuleto o aseguranza que va a llevar. En este momento lo invito a que agarre el papel y lápiz, anote las direcciones de los pueblos, ciudades, donde voy a estar atendiendo en la hermosa República de la Argentina. Muy pronto estaré en Paraguay haciendo esta gira a los pueblos, ciudades donde usted me consiga las direcciones. Entonces, por favor, escuche las direcciones. Hermanito de Estanislao del Campo, le aviso en Estanislao del Campo y poblaciones aledañas que el gran maestro Taimacún está en Estanislao del Campo el lunes 14 de octubre por la mañana de 9 a la 1 de la tarde. Ahí estoy en el hospedaje de la señora Marisa Díaz, queda al frente del Corralón Rolón. Hermanito de Ibarreta, le aviso que en Ibarreta estoy el lunes 14 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí en el Hotel El Viajante. Queda a 2 cuadras de la ruta, de la autopista. Ahí estoy a media cuadra de entrada, de la avenida. Ahí ya saben ustedes que el gran maestro Taimacún se encuentra en Ibarreta el 14 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí en el Hotel El Viajante. Hermanito de Castelli, estoy el martes 15 de octubre por la mañana, de 9 a 13 horas. Ahí estoy en la calle Güemes, número 354. Déntrese por la Galería Maluma. Ahí hay un avisito que dice Taimacún. Hermanito de Quipilipe, estoy el martes 15 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, en toda la avenida Sarmiento, número 305, haciendo esquina con la calle Casero, en la casa del señor Marcelino Benítez, conocido como Refusilo, Machacay.
Estoy el miércoles 16 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, y estoy en la calle San Cayetano. Queda al frente del Cristo, ahí de la terminal, ese Cristo grande que hay en la terminal, ahí al frente, esa es la calle San Cayetano. En la casa del señor Enrique Bermachea. Colonia Elisa, el mismo miércoles 16 de octubre estoy en Colonia Elisa por la tarde, de 3 a 5:30 o 6 de la tarde, en la avenida San Martín, número 36, a pocos pasos del hospital, donde la familia Gómez. Hermanitos de Verón de Estrada, jueves, esto ya es en Corrientes, para los lados de Corrientes. En Verón de Estrada estoy el jueves 17 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, en el Hotel La Casona. San Miguel, alerta San Miguel, el jueves 16 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí en el Hotel de la Señora Ofelia. Santa Lucía, viernes 18 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, en el Hotel Santa Lucía. Goya, viernes 18 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, en el Hotel Sauce, queda en la calle 25 de Mayo, número 366, a una cuadra de la terminal, o a cuadra y media de la estación de servicio La Shell. Tres Bocas, alerta en Tres Bocas, estoy el sábado 19 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, en la Radio Rural. Ahí en la Radio Rural ya saben ustedes dónde es. Esquina, estoy el sábado 19 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, en la parrillada y cabaña La Suerte, del señor Pablo Aranda. Queda en la avenida 9 de Julio, haciendo esquinas con la calle Libertad. Ahí dentro, por la calle Libertad, ahí está el garaje, ahí dentro, y ya usted mira la visita, Taimacún, pieza número tal. No se le olvide, hermanito del alma. San José de Feliciano, el domingo 20 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, en la calle Rivadavia, número 507, a una cuadra de la estación de servicio YPF. En toda la esquinita, ahí estoy, hermanito del alma. En la casa es color verde clarito, donde la señora Graciela Mairana. Curuzú Cuatía, el domingo 20 de octubre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, en el hospedaje La Avenida. Queda frente ahí frente al tanque del agua municipal, saliendo de la ciudad. Mercedes, lunes 21 de octubre por la mañana, de 9 a 12 del día, ahí estoy en el hospedaje Taqui, en la residencia Taqui, es donde está la rayecito, ahí vende la terminal La Antenita. Corrientes Capital, ya saben ustedes que en Corrientes Capital siempre estoy del 25 al 30 de cada mes, del 25 al 30 de cada mes en Corrientes Capital. Avenida Maipú, número 1550, a 6 cuadras de la terminal de colectivo, y ahí directamente diagonal al supermercado La Reina. Ahí ven unas banderitas donde venden aceite, ahí enseguida está Taimacún. General José de San Martín, nuevamente estoy el viernes 1 de noviembre, ya en noviembre, no se lo olvide, se va acabando este año. General José de San Martín, viernes 1 de noviembre por la mañana, de 9 a 12 del día, en el hospedaje La Posada. Queda en la calle Felipe Gallardo, número 255, donde la señora Pirula. Pirané, viernes 1 de noviembre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, ahí estoy en el Hotel Gran Vitoria. Queda en toda la ruta, saliendo hacia Formosa. Formosa Capital, estoy el sábado 2 de noviembre, en Formosa Capital, sábado 2 de noviembre por la mañana, de 9 a 12 del día, en la calle Solano Lima, casa de la señora Estela La Peluquera, barrio Eva Perón. La calle Solano Lima es la que sale a la comisaría Quinta, a media cuadra de la avenida Maradona. Hermanito de Clorinda, estoy el sábado 2 de noviembre por la tarde, de 3 a 7 de la tarde, en el Hotel San Martín. Queda en la calle 12 de octubre, número 1150. Ahí ya saben ustedes que ahí atiendo. Y en Paraguay estoy del 3 al 10 o 11 de cada mes. Como comienzo el mes en Paraguay, no se le olvide todos los habitantes de Paraguay,
poblaciones aledañas de la capital, que el gran maestro Taimacún siempre estará del 3 en adelante, del 2 o al 3 hasta el 10. Ahí estoy atendiendo consultas personalmente y en privado. No se le olvide la dirección de Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Para mejor información, llamen a los números celulares. Ya sabe que si llaman a los números de la hermosa ciudad de Argentina, llamen con el signo más adelante. Y ahí el numerito, 549, ahí sí, 11 36 71 11 09. Llamen a este otro, es de Argentina. El signo más y el número 549 37 94 29 71 22. Este que voy a nombrar es de Paraguay. Este es Tiguo. El número, anótelo por favor. Tiguo 09 87 12 32 98. Este también es de Paraguay. Claro. 09 91 66 70 61. Ya saben la dirección. Es en Paraguay, Pilar, número 2818, entre Pirapitá y Timbó. Hermanitos del alma, no me queda sino invitarlos para mañana a un programa similar o quizá mejor. Que la paz del Dios Todopoderoso reine en todos vuestros hogares. Dios llene de bendiciones a todos mis queridos hermanos que estuvieron en la sintonía de su amigo, su servidor, el gran maestro Taimacún, el chamán. Dios los bendiga, mis hermanos del alma. ¡Jau, jau! Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42.
En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor.
y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El desvío, sonido e iluminación profesional y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 23 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 84%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Hola, onda. Para vivir, Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera 2024. Una radio como vos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén, Señor Jesús.
Hermanas y hermanos del alma, es un orgullo y un placer para mí muy grande compartir con cada uno de ustedes una vez más de este su programa de consejo, de orientación, de ayuda y de cura personal y espiritual, llegando ahí a la ciudad de Curuzú, Cuatilla, y también a diferentes partes aledañas, zonas rurales y como no también en cualquier provincia y ciudad de este país que nos escuchan a través de la página de internet de esta radio. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a través del conocimiento, de la ayuda y el poder de este humilde servidor quien les habla, el maestro Josué, en compañía de la vidente Sara. Este problema que está pasando en su vida, esta dificultad, esta angustia, este problema de salud, hoy puede tener una solución, porque a través de la fe no hay nada imposible, porque con la ayuda de Dios todo puede tener un cambio positivo. Así que ya puede comunicarse enviando su mensaje, haciendo su llamada al 3777-40-2383. La maestra Sara y el vidente Josué somos guías espirituales con alto conocimiento en la parapsicología moderna, que a través de nuestra sabiduría y conocimiento usted puede recuperar esa persona que tanto extraña, que tanto ama, que de la noche a la mañana se ha marchado, dejándole solo o sola. Tenemos más de 1000 secretos esotéricos, místicos, para combatir la maldad que hacen en contra de la persona, porque muchas veces, aunque nos cueste creer, mucha gente dice: yo no creo en la maldad, yo no creo en la brujería. Respeto cada forma de pensar, porque cada persona es un mundo diferente. Pero querida audiencia, es una cruel y triste verdad. Existen las personas que hacen pacto con el demonio, que se dedican a lo que es las macumbas, los gualichos, los payés, rituales de magia negra, rituales vudú, que con solo tener nuestra foto, nuestro nombre, nos empiezan a curar para vernos destruidos, para vernos enfermos o enfermas, para vernos peleando con nuestra familia, e incluso muchas veces nos curan para llegar a vernos postrados en una cama o en una silla y con mala suerte en nuestra vida económica. Por eso muchos de ustedes sienten que su dinero se le va como agua entre las manos, que por más de que tienen su lindo laburo, por más de que ganan bien, es como que siempre hay una barrera y una traba. Por eso hoy le quiero invitar a que rompa estas cadenas de mala suerte, estas cadenas de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, de dolor, de tristeza y de lágrimas. Hoy la solución ha llegado y está en sus manos. Ya pueden formar parte de este programa. Su consulta no nos molesta. 3777-40-2383. Y desde ya quiero invitarles porque estaremos atendiendo nuevamente ahí en Curuzú, demostrando que hemos llegado para quedarnos, para sacar adelante a todas las personas, solucionando cada uno de sus problemas. Así que a todos les esperamos. Día sábado 19 de octubre. Estaremos ahí en Curuzú, en el Hotel Continental, que queda por la calle Caguazú 841. Estaremos de 10 de la mañana en horario corrido hasta las 18 horas. Consulta, 4,000 pesos que no empobrecen ni tampoco enriquecen a nadie. Ya pueden apartar su turno, ya pueden enviar su mensaje. Única línea celular, maestra Sara y vidente Josué, 3777-40-2383. Reitero también que podemos realizar curas a larga distancia, porque sé que muchas personas nos escuchan en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, en diferentes partes de este país. Así que les digo que podemos ayudarles a la distancia. 3777-40-2383. En este día, antes de pasar a dar respuesta a mensajes, quiero compartir con cada uno de ustedes de un testimonio de una persona que hemos ayudado precisamente a la distancia. Quiero que escuchen, analicen y hagan sus conclusiones. Hola, buen día para todos. Voy a dejarles este testimonio de agradecimiento al hermano Josué por ayudarnos a nuestra familia desde la distancia. La verdad que estoy muy agradecida, porque si no nosotros ya estaríamos separados con mi esposo, siempre digo. Así que bueno, ayudarle a mi hija más chica también, de la salud y todo eso. Así que estamos muy agradecidos y
les recomiendo que visiten a ellos, si no se encuentran bien, que lo va a sanar. A nosotros nos dio mucha tranquilidad en la casa, la familia, así que estamos muy agradecidos y bueno, y les digo que se acerquen y va a ver que van a andar bien. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos. Qué lindo, hermana, la verdad que esas palabras nos llenan de felicidad, de orgullo, de fortaleza para seguir ayudando a todas las personas de una manera positiva, porque hemos llegado es para hacer el bien sin mirar a quién. Y lo más importante, demostrando con hechos reales, porque hablar puede hablar cualquiera, las palabras se las lleva el viento. Así que ya, estimado oyente, querida hermana, no lo dude, puede comunicarse al 3777-402383. Vamos a empezar a dar respuestas. Personas que se han empezado a comunicar este mensaje que nos dicen: hola señor Josué, yo le escucho todos los días en la radio Guaraní, por favor no diga mi nombre. Vivo acá en Curuzú, pero mi marido mantiene laburando todo el tiempo en el campo. Yo quiero preguntarle por qué es que desde hace unas semanas estamos con unos dolores en mis piernas. Mi marido me cuenta que le duele la espalda, que él es como que ahora en el laburo no puede hacer lo que antes hacía y siempre fue un hombre guapo. Queremos que usted por favor nos dé una ayuda y si tenemos que visitarle cuando venga acá a Curuzú, lo voy a hacer. Desde ya, gracias maestro, por favor, espero su respuesta. Estimada oyente, querida hermana de ahí de Curuzú, gracias a usted primero que todo por confiar en nosotros, por escucharnos, por enviar su mensaje para así nos darle una orientación, una ayuda y una cura. A través del nombre y la fecha de nacimiento de su marido y también suya, en compañía de la hermana Sara, realizamos un estudio cabalístico donde logramos darnos de cuenta de que lamentablemente a su marido, allá en donde labura, en el campo, le tienen mucha envidia, mucha mala onda y bronca, porque gracias a Dios, él después de tantos años, ahora es prácticamente el encargado de este campo. Esto es lo que les molesta a las personas de alrededor. Por eso es que lamentablemente a él, a través de alguna comida o bebida, le han dado lo que es la tierra de cementerio, con otro elemento que por respeto e integridad a la radio no voy a decir, pero consiste en verlo a él enfermo, en verlo a él adolorido, y lo más triste es que esta energía negativa, al estar en el cuerpo de él, cuando comparte con usted también queda en el hogar, en la casa, y por eso es que usted se está sintiendo prácticamente igual, porque usted está absorbiendo parte de esta misma brujería que le vienen haciendo a su marido. Por eso es importante no dejar que esto siga avanzando. Es importante lo más pronto posible colocar un punto final a esta brujería, destruir y curar con la ayuda de Dios y a través de nuestro conocimiento, sabiduría y poder. Por eso, desde ya les hago la invitación para que se acerquen los dos, digan a su marido que se organice, que saque día franco, el día sábado 19 de octubre. Les espero ahí en Curuzú, en el Hotel Continental que queda por la calle Caguazú 841. Ese día quiero que cada uno de ustedes lleve puesta una remera blanca o camisa, que lleve una botella de agua, un plato nuevo de vidrio y también 3 velas blancas. Con estos elementos vamos a hacer que larguen la maldad que le hicieron a su marido y que también la está recibiendo usted. Una vez largando esta maldad, es importante no dejar en el aire, destruir esta brujería para que no regrese más a sus cuerpos. Ahí le daremos secretos naturales, amazónicos, para que empiecen a realizar en su cuerpo y que sí o sí estas molestias, estos dolores se le quiten de una vez por todas. Finalmente les aconsejo que puedan obtener la medalla de los 7 poderes. Este amuleto, talismán, reliquia será el escudo protector de usted y de su marido para que ante cualquier maldad, brujería que hagan en contra no les vaya a afectar en nada. Dios le bendiga y recuerde, sábado 19 de octubre ahí en Curuzú le esperamos.
Estimada audiencia, ya pueden formar parte de esta familia porque a todos les considero hermanos y hermanas. La solución y la decisión está en la mano de cada uno de ustedes para que hoy su vida pueda cambiar de una manera real y positiva, haciendo que esté feliz en el amor, haciendo que encuentre una mejoría de salud, haciendo que su suerte mejore para que adelante y progrese como tanto lo precisa y lo desea en su vida. Ya puede comunicarse al 3777 40 23 83, única línea celular. Hermana Sara y maestro Josué, 3777 40 23 83. O mejor aún, sé que muchas personas nos escuchan en diferentes campos, diferentes zonas rurales, partes aledañas, que por cualquier motivo no pueden enviar un mensaje, no tienen señal en su celular. No se preocupen, pueden llegar personalmente. Sábado 19 de octubre, el maestro Josué y la vidente Sara estaremos para ayudar, para curar, para hacer el bien sin mirar a quién, ahí en Curuzú. Hotel Continental, calle Caguazú, 841, de 10 a 18 horas, horario corrido. Consulta, 4,000 pesos, que a nadie le hacen mal. Voy a pasar a dar respuesta a este mensaje que nos dicen. Hola, vidente Josué, yo confío mucho en usted, le escucho en departamento de Mercedes por la LT25, no quiero que por favor pase mi nombre porque soy muy conocido en la zona. Yo toda mi vida estuve bien con mi familia, gracias a Dios me fue muy bien, sería desagradecido quejarme, pero lo que le paso a decir es algo que me tiene bajoneado y preocupado, ya que mi señora hace 7 meses se fue en Gaú donde unos familiares en Buenos Aires y me dice que ahora no quiere regresar. Yo me siento muy solo, toda mi vida he estado con ella. Aparte de eso, acá en el campo tengo nomás mis empleados porque mis hijos, cada uno vive con sus familias en diferentes partes. Yo estoy sospechando de que mi mujer tiene otro hombre. Por favor, vidente, dígame la verdad, qué fue lo que pasó y si tengo que ir a Curuzú, sí o sí lo voy a hacer, pero necesito de su ayuda. Desde ya, muchas gracias. Estimado oyente, querido hermano de ahí de departamento de Mercedes, gracias a usted por confiar en nosotros, por escucharnos, por enviar su mensaje, para así mismo darle una orientación y decirle la verdad de todo lo que anda pasando en su relación. Querido hermano, con la fecha de nacimiento y el nombre de su señora y también con sus datos, quédese tranquilo que como siempre lo aclaro, nunca voy a pasar ni el nombre ni el apellido de nadie. Respeto la identidad de todas las personas que se comunican y también que se acercan personalmente. Obviamente preciso los datos para hacer estudios, evidencias correspondientes y asimismo decirles qué está pasando y cómo le podemos ayudar. Estimado hermano, le voy a decir algo muy cierto y desde ya quiero que usted sepa que su señora no está con nadie por el momento, aunque hay un hombre que fue socio en el tema del campo suyo hace un tiempo atrás. Recuerde cuando empezaron con el tema de los animales, que usted obviamente precisó ingreso económico de otra persona. Esta persona, al ver que usted le fue bien, al ver que usted ya no necesitó más de él, se llenó tanto de rencor y de odio que desde ese momento lo tiene curado a usted para verlo infeliz, para verlo solo y sufriendo. Por eso es que le atacó en su debilidad, en su señora, en su compañera de vida. Por eso es que ella decidió irse para Buenos Aires, pero ahora se quiere quedar allá porque lo quieren ver sufriendo, solo, triste. Que usted se dé cuenta que lo material no lo es todo en la vida. Por eso, estimado oyente, le hago la invitación a combatir y a curar esta maldad, a destruir este embrujo que le hicieron a su relación, para que asimismo vuelvan a estar unidos, juntos como debe de ser. Le estaré esperando en Curuzú, Cuatía, el día sábado 19 de octubre en el Hotel Continental, calle Caguazú, 841. Quiero que lleve una foto, una remera de su señora, para empezar a curarle de una manera positiva y hacer que estén juntos sí o sí en un transcurso de 3 a 33 días. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024.
Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Correo Rural. Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 4 de octubre, 14 y 30 horas. Remate primera edición, Las Joyas del Litoral, desde Sociedad Rural de Villaguay. 5 de octubre, Expo Rural Chajarí. 9 de octubre, 10 horas, remate TV Rojan. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. Señor productor ganadero, la Fucosa informa que el 14 de octubre inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2024. Se vacunará todo el stock menos las categorías vacas y toros. La misma finalizará el 14 de diciembre. Precio de la vacuna por animal, 1.815 pesos de contado hasta 30 días de la fecha de vacunación y 1.906 pesos a crédito hasta 60 días. Incluye costo operativo y precio de la dosis. Además, se deberán vacunar contra brucelosis las terneras de 3 a 8 meses de edad. El costo de la dosis es de 957 pesos con 65. Aconsejamos programar con tiempo su vacunación. Más información en nuestras delegaciones en toda la provincia o a través del WhatsApp 3773 44 23 33. Fucosa, somos los productores. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 47º remate por internet que tendrá lugar en el Quincho Corriendale de la Sociedad Rural de Guruzucuatiá el día viernes 8 de noviembre a las 17 horas. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467 282. Gananor Pujol, agenda de remates, octubre 2024, lunes 7 de octubre, remate Cabaña El Bagual, Presidente Irigoyen Formosa, 14 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, miércoles 9 de octubre, remate Rosgan, 10 horas, streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural, martes 15 de octubre, remate Feria Benito Juárez, la Rural de Campo Amor Hermanos, 14:30 horas, streaming Rosgan, lunes 21 de octubre, remate especial televisado Córdoba, streaming Rosgan, 14 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Gananor Pujol, octubre 2024. Hilda Raza Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia su próximo remate. 16 de octubre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. Informes al 0345-421-2040. Remata Hilda Raza Hermanos. Campo Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia.
Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Teléfono 3774 46 9910. Chegente. Misiones 1540, Villa del Parque. Los esperamos. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:47. Temperatura 28 grados. Humedad 84%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Ya todo ha terminado entre los dos. ¿Por qué volver de nuevo a revivir las cosas que por siempre se han perdido? No tiene ya sentido que volvamos a sufrir, sabiendo que imposible es de cariño la dicha que quisimos ya nunca podrá.
ser. Tan solo tu recuerdo en mi guitarra ronda siempre y me desgarra de nuevo el corazón. ¿Quién no tiene entre las hojas de ese libro del pasado recuerdos que le acongojan de amores que han terminado? Así nació esta canción con un dejo de añoranzas que la inspiró un corazón y un amor a la distancia. ¿A qué insistir de nuevo en lo que fue? El sueño, la esperanza de los dos. Si ya dejamos truncas nuestras almas, por siempre ya la calma se alejó de nuestro amor, sabiendo que imposible es que cariño, la dicha que quisimos ya nunca podrá ser. Tan solo tu recuerdo en mi guitarra ronda siempre y me desgarra de nuevo el corazón. Los soldados correntinos, bravos héroes legendarios, con guapesa demostraron su coraje y su valor. El trágico 2 de abril, la contienda comenzaba. En Malvinas se luchaba contra el pirata invasor. Retumbaba el cañón y el fulgor de artillería, con coraje y valentía, enfrentando al opresor. Acosaba al Pucará, cual un águila guerrera, defendiendo la bandera en la lucha con furor. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. De los héroes de antaño, de la América al confín, heredaron el coraje de Cabral y San Martín. Mariscal Solano López, el caudillo guaraní, y con la sangre guerrera del tambor de Tacuarí. Coronados de laureles son los hijos de Corrientes, esos mártires valientes en el recuerdo vivirán. Por la gloriosa bandera sus vidas ofrendaron, y como raíces quedaron en Malvina y soledad. Acantonado en la trinchera, cauteloso y temerario, soportando el calvario de la ruda inclemencia, con fusil, bayoneta, doblegando al enemigo, sin entregarse vencido hasta el fin de su existencia. Una noche de apacible verano, altiva pregonera de encanto virginal, cultivando su paz
decir cuánto te adoro, porque eres el tesoro, la primera ilusión. Tal vez seas un sueño o la rosa prometida, solo sé que mi vida pertenece a tu amor. Yo presentí enseguida que amarla bien podría y le entregué mis ansias, mi fe, mi adoración. Hoy vive en nuestras almas un mundo misterioso, jardín maravilloso de amor y ensoñación. Cuando me encuentro ausente, recorriendo mil caminos, me comparo cual jilguero, libre y sin respiro. Cada minuto que pasa, en soledad y en silencio, estoy sufriendo tu ausencia, aún sabiendo mi regreso. Desde el día que te conocí, siento un vacío en mi vida, porque es otro tu camino, mi dulce estrella perdida. Cuánta desazón tiene mi alma, porque no estás a mi lado. Y decirte, vida mía, que me siento enamorado. Cuando me encuentro ausente, recorriendo mil caminos, me comparo cual jilguero, libre y sin destino. Cada minuto que pasa, en soledad y en silencio, estoy sufriendo tu ausencia, aún sabiendo mi regreso. Desde el día que te conocí, siento un vacío en mi vida, porque es otro tu camino, mi dulce estrella perdida. Cuánta desazón tiene mi alma, porque no estás a mi lado. Y decirte, vida mía, que me siento enamorado. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970.
Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque,
enripiado de caminos, venta de ripio. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454-938829. 3454-938829. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza. La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 10 minutos. Temperatura 29 grados. Humedad 84%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Dejado que te ame tanto y hoy te alejas sin compasión, sumiendo a mi alma en un abismo lleno de angustia y cruel dolor. Hoy me doy cuenta de que tus besos fueron promesas, falsa ilusión.